firmar, ¿cómo te van a oír? Que van a meter... Todo hace una ilegalidad, ¿no? Va de Huelva, cojones. Pues, además que es un delito, es una ilegalidad, ¿cómo tú afirmas eso? Así hablaban. Bienvenidos a La Marimorena. ¿De qué hablaban? Atención, el mediador, según esas grabaciones, las ha obtenido el diario El Mundo y ya han sido solicitadas por un juez. Bueno, el mediador habría sido una persona de Comisiones Obreras. ¿Entre quién mediaba? Entre una persona del Partido Socialista, de un municipio de Huelva, y una persona de Si se puede, Podemos, etcétera. ¿Qué negociaban? Bueno, pues que directamente se retirase una moción de censura que estaba planteando la gente de Si se puede contra el socialista. ¿Y cómo lo habrían conseguido? Bueno, directamente ofreciéndole una colocación en aguas de Huelva a la mujer de la persona de Si se puede. Y todo eso está grabado, ahí lo veían. ¿Cuál era el punto de discusión? Que lo pedían por escrito. Y le dice uno de ellos, ¿pero cómo lo vamos a poner por escrito? Si esto es ilegal. No, hombre, no, tú convéncele de que esto no se hace así, esto se hace de otra forma. La colocamos y ya está. Eso es lo que se estaba escuchando allí. Bueno, de mediador una persona de Comisiones Obreras y se filtra además esta grabación justo el día en el que está Comisiones Obreras y UGT de manifestación por las calles por 40 ciudades españolas diciendo que hay que tener un empleo digno, un salario digno. No sabemos si se estarían refiriendo a esta persona, a la mujer de la famosa persona que tenía que retirar la moción de censura. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, resultado de esa manifestación, según las estimaciones de la policía, agárrense, 1.500 personas en Madrid. Yo no sé si habrá algún registro menor de representación, de acumulación, de efecto llamada de los sindicatos en Madrid. 1.500 personas, eso es lo que habrían conseguido hoy después de haber estado semanas diciendo que vamos a la calle. Bueno, hablaremos de eso. Lógicamente en La Marimorena va a estar con nosotros Rafael Merino, le vamos a preguntar por esta historia. Va a estar, como han visto ahí, José Luis Corcuera, va a estar Ignacio Camuñas, va a estar también Bauzá, uno de los representantes del Partido Popular en Baleares, y hablaremos de qué es lo que está pasando con los partidos, qué es lo que está pasando con esta historia en Cataluña. Ya veían esas declaraciones de Enric Millo diciendo tenemos contactos, decía, a todos los niveles, es el delegado del Gobierno. En Cataluña, a todos los niveles, preguntaremos en la tertulia a qué niveles se está refiriendo, y dice, y a veces, además, actos no públicos. Bueno, con esas declaraciones, vamos a ver qué es lo que tenemos ya, vamos a ir a la mesa, vamos a empezar rapidísimo el programa, porque hay muchísima actualidad, sigue coleando todo el tema del Instituto NOS, hoy ha vuelto a haber declaraciones por parte del fiscal Orrac, hablaremos también de eso, y parece que la Fiscalía, ¿se acuerdan que estábamos hablando el viernes precisamente de si se solicitaba el ingreso en prisión inmediato? Bueno, pues parece que eso se va relajando y se iría a la petición de fianza más retirada de pasaporte para Iñaki Urdangarín. Presento la mesa a toda velocidad. Antonio Pérez Henares, Chani. Buenas Bienvenido. noches. Graciano Palomo. ¿Qué tal, ¿Cómo Carlos? estás? Muy bien. Manuel Llamas, ¿Qué tal? muy buenas. Y como les decía, está también con nosotros Rafael Hernando. Muy buenas. Merino. Libertad No me meta en un lío a mí, Rafael Merino. Ay, perdóname, Merino, Rafael Merino. Que me meta en un lío. Libertad Martínez. Buenas noches. Hombre, no tendréis tanta disputa, no digo yo. Somos buenos amigos. Sois buenos es amigos, verdad, sí. somos buenos amigos. Y Alejandro López de Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ir a publicidad. Les leo la pregunta, volvemos enseguida y empezamos y les ponemos la grabación íntegra para que ustedes vean cómo se negocia un puesto de trabajo. Así es como se negocia, por lo visto. Bueno, ¿debería el gobierno dar más dinero a cambio de frenar el referéndum? Ahí lo tienen. Si son ciertas esas conversaciones a las cuales está aludiendo, por cierto que Puigdemont las ha negado, las declaraciones de Enric Millo. Enric Millo dice que hay declaraciones, contactos, encuentros a todos los niveles y además algunos no públicos. ¿Se debería dar ahí dinero para frenar el separatismo, para frenar el referéndum? Ahí lo tienen, sí o no. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Ni Pedro ni nadie sabe cómo va eso, solo sé yo, vamos, no lo saben, vamos, ni mucha gente de eso, ni quiero. Haces bien. ¿Sabes? Porque es una cuestión que nosotros manejamos bien ahí, no quiero yo que nadie se meta en las cosas se hacen. El Francis me decía a mí, es que no hemos firmado nada. Y digo, pero ¿cómo vas a firmar? Que va a firmar, ¿cómo te van a oír? Que van a meter... Todo hace una ilegalidad, ¿no? Va de Huelva, cojones. Pues, además que es un delito, es una ilegalidad, ¿cómo tú afirmas eso? Pues ahí tenía algunas de las frases. Mete a tu mujer, pero no se firma que es ilegal y nos meten en la cárcel. Esas eran algunas de las declaraciones sobre cómo se negociaba la retirada de una moción de censura. ¿A quién le salvan de caer en el ayuntamiento? Bueno, pues a una persona del Partido Socialista. El municipio Aljaraque, en Huelva. ¿Quién es el que tenía que aceptar este soborno? Bueno, pues según esta información, que de hecho ya ha solicitado la grabación el juez, sería de una persona de Si se puede, de un concejal de Si se puede, al que aluden en la grabación, por arriba, por abajo y por todas partes. Rafa. Bueno, pues nada, sin generalizar en Si se puede, ni en Comisión Obrera, ni en el PSOE, ni en nadie, lo que es verdad que mala gente lo hay en todos los sitios, ¿no?
Y esta es una prueba evidente de las cosas que no se deben de hacer y de las cosas que no se deben practicar. Lo que pasa es que hay mucha gente que por sus propias inseguridades y debilidades ve demonios en los demás y no ve su propio demonio que está en el propio infierno, y luego quieren llegar a los cielos pues a través de las cosas que hemos visto que se han dicho en los últimos 2 o 3 años con esta gente, ¿no? Os pregunto, ¿por qué ha habido tan bajísima acogida a esta manifestación? 1.500 personas está estimando la policía en Madrid. En el resto, nos comentabas antes, Rafa, que era la asistencia habitual en Córdoba. En Córdoba, sí, sí. Bueno, pues 1.500 personas por el desprestigio de los sindicatos, porque la gente no está de acuerdo con la versión o con la interpretación que ellos están haciendo. ¿Por qué? Mira, una primera razón la tienes en las 2 personas que han salido ahí. ¿Cuánto tiempo llevan esas 2 personas viviendo en la cúpula de los sindicatos? ¿Cuántos tiempos lleva el de UGT y cuánto tiempo ha estado alguna vez en un tajo? Yo creo que, Álvarez, nunca. ¿Cuánto tiempo lleva Tojo con mis tiempos, sin que en la cúpula sindical? Los sindicatos han sido, en toda esta catarsis que se ha vivido, lo que ha quedado al margen de la regeneración, de una mínima autocrítica, y lo que en un momento intentó Comisiones y era que las bases sindicales tuvieran algo. Las cúpulas sindicales son en estos momentos la casta, más casta y menos tocada, y la prueba están ahí. ¿Cuántos años llevan en esas cúpulas? Y la otra, ¿tú crees de verdad que en el sistema tal y como están concebidos los sindicatos, esas cúpulas, que voy a diferenciar con otros sindicatos, cuando se hace sindicalismo bien, sector automoción, la gente que hace sindicalismo en las empresas, en las fábricas, tienen, no mi respeto, mi admiración más total y absoluta. Pero estas cúpulas sindicales son el cáncer del sindicato desde hace mucho tiempo. Absolutamente politizados en el peor sentido de la palabra. ¿Y sabes quién han ido a la manifestación? Ya ni los liberados. Ya han ido las cúpulas sindicales y no todas, que estaba en la Nacional 2, que no había quien volviera a Madrid. La verdad es que los sindicalistas, gracias a Dios, no pintan ya nada en este país. Qué barbaridad. Y yo lo agradezco mucho, Bueno. porque durante muchos años los sindicatos han tenido un enorme poder en España, gracias precisamente al antiguo modelo laboral por el cual existían unos convenios colectivos de los que las empresas no se podían descolgar, con independencia de cuál fuera la situación económica, y que por lo tanto les otorgaba un enorme poder político y laboral, puesto que esta camarilla de sindicalistas, junto con la camarilla de la patronal de empresarios, que no deja de ser otro sindicato, solo que en este caso de empresarios, de empresas, decidían las condiciones laborales de millones de trabajadores. Y eso ha sido un desastre absoluto. Por lo tanto, me alegro mucho de que los sindicatos pinten menos en este país. ¿Por qué? Preguntas, Carlos. En primer lugar, porque los sindicatos, para empezar, no representan a nadie. Menos del 10% de los trabajadores están afiliados a un sindicato. No son representativos de los trabajadores, lo cual es síntoma inequívoco de que los trabajadores no confían en los sindicatos para representar sus intereses. Segundo punto, por el brutal descrédito que han padecido tanto Comisiones Obreras como UGT durante los últimos años. Hay que recordar que en los últimos años, a pesar de que España estaba destruyendo empleo de forma masiva, los sindicatos, como se llevaba muy bien con el señor Rodríguez Zapatero, y el señor Rodríguez Zapatero les trataba muy bien, pues protestaban pero con la boca pequeña. Y eso ha generado bastante malestar. Ahora vamos a ver una comparativa de los datos precisamente en las distintas etapas. Y solo un último dato. Esta gente que está ahí dando sus discursos habituales de que hay que subir los salarios, de que ellos saben lo que es mejor para los españoles, estos son algunos de los responsables y culpables de que en España se hayan destruido 3 millones de puestos de trabajo. Porque quiero recordarlo, tantas críticas que hacen a la reforma laboral. La reforma laboral
ha logrado crear 1,5 millones de puestos de trabajo. Y antes, con el régimen laboral anterior y con esta gente controlando los convenios colectivos, se destruyeron 3 millones Manuel, de empleos. un poquito de respeto. A esta gente Oyéndole hablar, solamente falta que le salgan cuernos y rabo y ya lo sabes. Que digas eso ya lo has significado del todo. Del todo. Yo me vais a perdonar, es decir, no comparto absolutamente nada. Es decir, estando una parte de acuerdo... Sí, de que yo con lo que ha dicho él no comparto apenas nada, porque, pero perdona, estando de acuerdo, los sindicalistas representan a muchísima gente que lo vota en las elecciones. Menos del 10% de los trabajadores. No hay organizaciones en este país... sindicales les votan cientos de miles de trabajadores. No hay ni organización en este país... Por favor, no me habléis todos a la vez que no se entiende nada. No hay organización en este país que no tenga regulado, público y además demostrado afiliados más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras como comisiones obreras. Pero esto es muy sencillo porque además, como lo tienen con un sistema público, es que se puede ver. Estando de acuerdo en que seguramente a comisiones obreras, que es el sindicato que yo puedo hablar porque vosotros no los conozco, entonces voy a hablar de lo que conozco, tenga que hacer seguramente muchos cambios. Yo no comparto que la cúpula de comisiones obreras, la dirección de comisiones obreras, sea una dirección de casta. No lo comparto y creo que están haciendo grandes esfuerzos. Pues llevan más años que la orilla del río. Sí, pero vamos a ver, Chani, Tojo lleva dos mandatos. Sí, perdona, y antes era el secretario del sindicato del metal. Claro, pero es que para llegar a ser secretario general, que te voy a contar yo a ti que tú no sepas, pero para llegar a ser secretario general de comisiones obreras tienes que venir. Dicho esto, yo ahí, efectivamente, pues seguramente la manifestación, los sindicatos dicen que había 10.000 personas, la policía municipal 1.500, teniendo en cuenta que esas diferencias siempre son tan abismales, pues bueno, me voy a quedar con un término medio que ya me lo invento yo. ¿No? Entre 1.500 de la Policía Municipal y 10.000 de los sindicatos, pues yo digo que había 8.677. Ese es mi número y ya me quedo con él, ¿no? Yo he visto imágenes, hombre, algo más de 1.500, la impresión es que sí que había. Pero vamos a seguramente darle hasta hoy los 10.000. Seguiría siendo la mínima el otro día hubo un acto de comisiones obreras en el Teatro Monumental donde metieron 1.700 personas. Quiero decir, los sindicatos representan. Y el problema de los sindicatos, el problema real de los sindicatos, es que hoy representan a los trabajadores. A los trabajadores. A 2.000 personas. No, representan a los trabajadores. Voy a concluir muy rápido. Dos cosas. Una, efectivamente el Partido Popular se carga la negociación colectiva y por eso los trabajadores son mucho más pobres. No es por eso son mucho más pobres y por eso los trabajadores tienen una peor pensión y unas peores condiciones de vida. Nunca un asalariado ha sido tan pobre como hoy, gracias a la reforma laboral. Esa por un lado. Y dos, afortunadamente tenemos sindicatos y afortunadamente le van a doblar el pulso al Partido Popular, que no tiene mayoría absoluta, afortunadamente también, para que esa parte de la reforma laboral se elimine y la negociación colectiva vuelva a exigir que todos los trabajadores tengan un salario digno. Cintia Dianovile, vamos a ver los datos, medidos en dos parámetros. Paro, cómo estaba el paro en la medición homologada en la Unión Europea, es decir, paro EPA cuando llega el periodo precisamente al cual estaba aludiendo Manuel Llamas. Llega el señor Zapatero, cómo lo coge, cómo lo deja. Y déficit, es decir, cómo utilizó los recursos que todos pagamos, cómo lo cogió, cómo lo dejó y cómo lo cogió Mariano Rajoy y cómo está en estos momentos. Vamos a verlo. Sí, vamos a ver la radiografía de cómo está España, cómo está ahora, porque los datos hablan prácticamente por sí solos. Fíjense, en junio de 2004, según la EPA, España tenía 2,24 millones de parados. En la era de Zapatero aumenta 3 millones casi, situándose en 5,28 millones de parados, de personas sin empleo. Mariano Rajoy, diciembre de 2011, coge con este dato y, aunque no es un dato exacto, perfecto, ahora mismo estaría situado en 4,23 millones de parados, lejos de cómo lo dejó José María Aznar, casi el doble. Pero si María Aznar no. José Luis Rodríguez Zapatero. No, bueno, pero estábamos hablando del 2004, sí. de la época de José María Aznar. Bueno, nos situamos ahora con el déficit, porque el déficit, 3/4 partes de lo mismo. Menudo boquete que se nos quedó. 2004, estábamos con menos 0,04%, acabó Zapatero con el menos 9,6%, dato que recoge Rajoy y que según las previsiones de Bruselas podríamos cerrar el año con un menos 4,6%. Es decir, que las reformas que se habrían puesto en marcha no habrían resultado tan mal según esos datos estadísticos. Bueno, a nivel para los trabajadores y usuarios. Rafa, que me pedías el turno. Bueno, Graciano y Alejandro. Yo, mi máximo respeto a los sindicatos. Yo he tenido muchas reuniones de trabajo con los sindicatos. Creo que han tenido y que tienen su papel en nuestra sociedad y tengo el máximo respeto para ellos. No coincido con la afirmación que ha hecho el secretario general de Comisión Obrera de que el beneficio empresarial se ha recuperado. Pues claro, es decir, las pymes de España hoy en día no han recuperado el beneficio empresarial.
han desaparecido muchas pymes, que son las que crean empleo en nuestro país. No estamos hablando de las grandes empresas, hablamos de las pequeñas empresas. Y eso no se ha recuperado ese beneficio. Por lo tanto, que ha habido una reestructuración en todo el país. Es que la crisis se llevó 3 millones de empleos, como bien ha dicho Manuel, pero se llevó cientos de miles de pymes y de autónomos. Claro, todo eso hay que recomponerlo. Y no puede decir el secretario general de Comisión Obreras que el beneficio empresarial se ha recuperado, porque no es cierto eso. Hombre, el de las grandes empresas parece que sí se ha recuperado, y las grandes fortunas parece que están un poquito mejor que los trabajadores. Vete tú a hablar con las pymes. Vete a hablar con las pymes. Ese es el trabajo de los diputados y del gobierno. Por eso te lo digo. No es mío. Por eso te lo digo. La patronal daba el otro día un dato, el 75% de las empresas españolas sigue con las bases declaradas negativas. Claro. Es decir, estaría declarando pérdidas. Claro. La pérdida se traduce fundamentalmente a los trabajadores, como se ve en todos los índices en cuanto a salario, en cuanto a precariedad, en cuanto a temporalidad, en cuanto a que el 44% de los parados estén sin prestaciones. Lo que hemos escuchado ahora de los sindicatos, Manuel, en fin, yo creo que Liber ha dicho lo básico, pero vamos, hablar de regeneración y de que las otras estructuras sí se han regenerado, pero las cúpulas sindicales no. Estamos viéndolo y se veía en esa noticia, que por otra parte no es representativa de todas las cúpulas sindicales, que efectivamente hay un montón de cosas por ver, y ahí, como en todas las instituciones y en todas las cúpulas que durante años se perpetúan, habrá golfos. Los hay ahí. Pero vamos, si hablamos de los que hay en el Partido Popular o en el Partido Socialista, que por cierto, lo de la regeneración, podríamos hablar de cuántos llevan 20 años en esos cargos, sobre que los sindicatos representan al 10%, Manuel. Menos del 10, menos del 10. Yo creo que el millón de personas que hablamos de comisiones obreras, y en cualquier caso... 1 millón de personas, vale. ¿Sabes cuántos trabajadores hay en España, Alejandro? ¿Sabes cuántos trabajadores hay? 17 millones. No tienen derecho esos trabajadores a verse representados. ¿Me puedes explicar cuántas cosas, cuántos privilegios y cuántos derechos de los que disponemos hoy no tendríamos si no fuera por los sindicatos, como para tener este descrédito y esta poca vergüenza a la hora de hablar de ellos? A mí me parece un poquito gratuito. En esencia eso. Vamos a ver. Muy rápido y gracioso. Yo no estoy en contra de los sindicatos. No estoy en contra de los sindicatos como no estoy en contra de los partidos políticos. ¿Sabes en lo que estoy en contra? Estoy en contra de que yo, que no pertenezco a ningún sindicato, con mi dinero, con mis impuestos, tenga que financiar partidos a los que no pertenezco y sindicatos a los que no estoy afiliado. Por lo tanto, déjame acabar. Los sindicatos existen en todos los países. En Alemania hay sindicatos también. Pero ¿sabes quién los financia? Los afiliados de los sindicatos. Y yo y todos nosotros, todos los que nos están viendo, están financiando con dinero público, con su trabajo, con sus impuestos, a estos sindicalistas. Segundo punto, por lo tanto, viven de subvenciones. Viven de subvenciones, no de servir bien a sus afiliados y a sus representados. Ese es un grave problema que creo que habría que corregir. Y ya con esto acabo. Comentas, Liber, la situación de los trabajadores. Oye, mira, los datos son los datos. Y vosotros habláis mucho de precariedad. Cuando habláis de precariedad os referís a empleos temporales. Pues bien, que sepáis, que son datos oficiales, que el empleo temporal ahora mismo sigue siendo elevado si se compara con la Unión Europea. Eso es un problema que tenemos en España, que es de carácter estructural. Pero la temporalidad, la precariedad, hoy es más baja que en el año 2007, cuando estamos en plena burbuja inmobiliaria. No solo se mide por la temporalidad inmobiliaria. Se está creando empleo, se está reduciendo el paro. Los nuevos contratos cobran un 10% más que hace 3 años. Por lo tanto, esos son datos. El resto son soflamas, nada más. ¿De dónde son esos datos? Son todos datos oficiales. ¿De dónde? Todos datos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Empleo. Graciano. Lo dice lo que congelaron las pensiones. José Carlos ha iniciado, que es un profesor universitario brillante, su particular carrera política, y yo que soy amigo suyo le deseo lo mejor. Bueno, he escuchado con la ventaja de hablar el último en esta primera entrega. Es obvio, ¿no? Yo me voy a situar, digamos, en el centro, pero sobre todo recordar que frente a hechos no caben argumentos, tanto de un lado, digamos, como de otro. Porque los sindicatos son organizaciones democráticas, dentro de un sistema democrático, pues que son absolutamente insustituibles y cumplen el papel constitucional y legal para el que han sido pensados, ¿no? Sí quería decir, en relación con la grabación telefónica, que no sé quién la ha hecho ni quién la ha filtrado, pero es obvio que no se fiaban ni del Dante del tomate ni el tomate del Dante, porque si no, ya me dirán de dónde sale. Y me recordaba a las viejas prácticas caciquiles del siglo XIX, fundamentalmente romanones, y resulta que este representante de Podemos viene de las calderas de Romanones. Vivir para ver. Pero voy al grano.
Decía que frente a hechos no caben argumentos. Los sindicatos se han hecho fuertes en España exclusivamente en las administraciones, en las 5 que tenemos, y en la empresa pública. Yo me pregunto por qué, ¿no? Ese, digamos, también es un hecho. Y en relación con el tema, echo a faltar que, aparte de la crítica que están en su papel, que hagan algún tipo de propuesta, es decir, cómo, efectivamente, nadie puede estar satisfecho del nivel de salarios que hay. ¿Quién va a estar satisfecho? ¿Qué cabeza humana va a estar satisfecho de que un universitario con 3 máster, incluso algunos doctores, cobren 900 euros? Es que digamos, es elemental. Ahora bien, esos hechos también, que con la reforma laboral, te gustará o no, podrá ser, se ha dado la vuelta a la situación y lo reconoce gente tan derechosa, por ejemplo, como el comisario Moscovici, que es de la ala dura del Partido Socialista francés, el propio primer ministro Valls, ex primer ministro Valls, o el ex primer ministro Renzi, que hoy ha terminado ya por hundirse definitivamente en el Arno, o el propio candidato a la Cancillería alemana por el Partido Socialdemócrata, Martin Schulz. Sí, no, yo quiero decir otra cosa que parece que se olvida. Es decir, en estos 5 años de gobierno Rajoy, lo mismo que hubo en la época del gobierno Aznar, el gobierno del Partido Popular y los sindicatos han firmado muchos acuerdos. Y yo no voy a quitarle a los sindicatos el papel que han tenido para ayudar a salir de la crisis, porque yo creo que ha sido un papel importante y responsable. Por lo tanto, yo quiero poner en valor ese aspecto de los sindicatos, es decir, han aportado ideas, han negociado con el gobierno, se ha llegado a acuerdos que yo creo que han beneficiado a salir de la crisis de la que estamos saliendo y que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero lo que es evidente, es decir, se criticará todo lo que se quiera la reforma laboral, pero la reforma laboral salvó, y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales y expertos internacionales, la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo y ha permitido que este país, cuando la economía estaba creciendo al 0,1%, ya se estaba creando empleo, cosa que antes, hasta que la economía no crecía al 2%, no se creaba en España ni un solo puesto de trabajo. Pero no distraigamos con cifras macro, lo que ha permitido es precarizar aún más los empleos en todas las escalas y en todos los campos. Bueno, pero vamos a ver, Alejandro, hay una precarización evidente. Esa mantra que hay, ¿cómo es posible que tú digas eso cuando ahora mismo hay menos temporalidad que con la época de Zapatero? ¿Y cuánto es que hay menos temporalidad. ¿Dónde están las cotizaciones? No, es que antes, ¿sabes lo que pasaba? Que estaban todos en el paro. Claro, todos. Antes se los había mandado al paro todos Zapatero. Y ahora ya, de esos 3 millones, hay 1.600.000 que se han incorporado al mercado de trabajo. Nos conformamos con trabajos precarios. No nos conformamos. Y la apuesta del gobierno de Rajoy en esta legislatura es más empleo y de más calidad. Y en eso estamos. Pero hay que dejar que la economía se recomponga. Es que claro. Era simplemente un apunte, a ver si coincidimos todos. Hoy, ¿qué es ser progresista? Ser progresista hoy es crear empleo. Bueno, algunas cosas telegráficamente. Mira, yo puedo estar de acuerdo en lo que tú has dicho, pero soflama la tuya ultraliberal. Y de verdad, no estamos para eso. Quiero decir. ¿A quién te refieres? No, a él. ¿Soflama sí, qué? una soflama ultraliberal. Liberal a secas. Sí, no, ultraliberal, ultraliberal. Para ti los sindicatos tienen que ser exterminados. No. Sí, perdona, Oye, sí. Ahora déjame. No he dicho eso. Sí. He dicho que no deben ser subvencionados, nada más. Ahí están, mira. Chani, muy rápido porque quiero pasar a la noticia de Enrique. No digas cosas que yo no he dicho. La reforma laboral me ha parecido enormemente positiva. Y eso es un hecho. El mantra de la precarización, leeros un poco las cifras, porque, por ejemplo, cuando se dice, es que no se crea empleo indefinido, es mentira. Se está creando más empleo indefinido, mirad las cifras. Mira las cifras, hazme el favor, no te creas la consigna, mira las cifras. No es una consigna. Sí, es una consigna. Elemento de representación. Una cosa son los afiliados sindicales y otra cosa es los trabajadores que votan a sus representantes en las empresas. Y eso es tan representativo que es lo más representativo. Yo he criticado durísimamente a unas cúpulas sindicales, pero te digo que en estos momentos, si te pongo un ejemplo, en el mundo de la automoción española, que es uno de los elementos motores de nuestra economía, ¿sabes cuándo se han firmado los grandes acuerdos que han permitido el mantener los puestos de trabajo? Ahí, esos son los sindicatos. Yo no estoy de acuerdo con esas cúpulas. Con los delegados sindicales, sí. Y acabo con una cosa. Mira, la manifestación de hoy es para que ya se lo hagan mirar de una vez. Y por último,
Claro que tienen que subir los salarios. Cuando se habla continuamente de moderación salarial, es el momento de decir, moderación salarial sí. Hombre, esta vez un poco al alza. Y eso le vendrá bien a toda la economía. Cuanto más gente, dinero hay en el bolsillo, a la gente, más irá la economía adelante. Y eso es liberalismo. Vamos con otra noticia. Muchísimas gracias, Rafa Merino, por haber estado con nosotros. Quiero que vayamos a una noticia que saltaba. Era una entrevista que se le realizaba a Enric Millo, al delegado del Gobierno en Cataluña. Y él aludía a que se están teniendo, decía, conversaciones a todos los niveles, a los más altos niveles, y decía, además, algunas de ellas no son públicas. Pero cuidado, porque es que estas declaraciones, que las vamos a escuchar ahora, vienen justo después de que Neus Munté aclarase, consejera de Presidencia, directamente que en la enésima resolución que ha habido del Tribunal Constitucional en la que les han dicho que no pueden desarrollar el nuevo referéndum separatista, quedaba anulada. Bueno, pues la respuesta eran estas declaraciones, fíjense. Nosotros en este sentido exigimos al señor presidente y a la vicepresidenta del Gobierno que comparezcan y den explicaciones bien claras de quién es el señor X y la señora X en esta operación de Cataluña. Estas eran las declaraciones. Ignacio Camuñas, bienvenido. Buenas noches. José Luis Corcuera, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué os han parecido estas declaraciones en las que se habla Enric Millo, como delegado del Gobierno, diciendo que se están manteniendo contactos? Él habla directamente de ese tipo de contactos, de encuentros, dice al más alto nivel, a todos los niveles, y algunos de ellos no son públicos. Ignacio. Bueno, no lo sé, son especulaciones. Unos dicen, los dirigentes de la Generalidad dicen que no hay conversaciones, y desde el Gobierno sí. Hombre, yo creo que hay un principio de problemática en este asunto, y es que no hay un interlocutor muy claro en estos momentos en Cataluña para que el Gobierno pudiera llegar a unas resoluciones sobre ese principio de negociación, porque todo el mundo sabemos lo que manda Puigdemont en este momento, las labores que está haciendo Artur Mas por otro lado, el papel trascendental que tiene Junqueras desde detrás. Es decir, no está clarificado el panorama de Cataluña como para poder averiguar si esas negociaciones o esos contactos van a llevar a buen puerto. De todas maneras, dejando este tema a un lado, yo creo que tendríamos que reflexionar sobre qué actitud es la más conveniente por parte del Gobierno en estos momentos. Yo creo que después del espectáculo, a mi juicio, bochornoso, que viene patrocinando la Generalidad de Cataluña y gran parte de las fuerzas políticas, digamos, revoltosas, que el Gobierno incentive una negociación, yo creo que es un malísimo ejemplo que se da para que otras comunidades autónomas, en caso de que se llegara a un acuerdo de concesiones a Cataluña en esta situación, se estaría incentivando el que otras comunidades autónomas entrevieran que la única solución que hay para conseguir mayor cúmulo de competencias es tirar las patas por alto. A mí me parece que eso el Gobierno lo debería de medir muy mucho. José Luis. Estamos en un mundo tan complicado que somos capaces de teorizar sobre lo que no sabemos. ¿Y por qué hay que pensar que lo que ha dicho es verdad? Yo qué sé. Si lo que están tratando es de que abandonen los independentistas algo que es irrealizable, que es un referéndum, y además, como hay que tener en cuenta que el sistema autonómico impide un tratamiento tan desfavorable de unos como otros, excepto aquellos que tienen el cupo y los que están establecidas esas diferencias, yo tengo que pensar que si el Gobierno está intentando hacer abandonar la idea ilegal y por tanto ilegítima de no hacer un referéndum, pues bienvenido sea y además ojalá ocurra. Todos estaríamos contentos si mañana salen y dicen que no van a hacer un referéndum. Pero yo, como he dicho en muchas ocasiones, estoy seguro que el Gobierno de la Nación tiene previsto qué hacer en cualquiera de los supuestos que pretendan aquellos que no respetan la democracia. Es decir, lo que pasa es que como Mas dijo hace 2 días aquí en Madrid,
que había otra posibilidad que le correspondía decirla al gobierno o al Estado, no sé si dijo al Estado. Pues ya está, ya estamos otra vez elucubrando sobre lo que dice Artur Mas, que ha dado motivos más que suficientes para que le ignoremos absolutamente, absolutamente. Aquí lo que está en juego es algo que decía hace poco Luis, creo que es Luis Brasset, en un artículo en El País, que lo decía Luis Basset. Lo decía de una forma extraordinaria. Lo que no es legal no es democrático, y en 7 palabras no se puede decir más claro lo que es la democracia. Ya está. Entonces, dejémoslo. Si ellos dicen que va a haber un referéndum sí o sí, y no va a haber un referéndum seguro, no o no. Ahora, si queremos estar todo el día con el asunto, pues lo estamos. Alfonso Guerra tomaba postura. Atención a cómo lo hacía. Si una comunidad autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Y ese extracto todos sabemos a qué artículo corresponde. Es el artículo 155 de la Constitución. Pero el artículo más mencionado en los últimos tiempos. Permíteme que yo voy a dar intentar dar alguna información dentro de que es un mundo muy proceloso, pero hay hechos que son perfectamente descriptibles y luego, digamos, yo voy a dar mi opinión. Vamos, esto sale, efectivamente, hay 3 o 4 interlocutores por parte del Gobierno. La primera y principal es la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que sus reuniones son públicas y notorias, desde con el señor Junqueras, el señor Puigdemont y miembros de la llamada, en el caso de que existiera o existiese, Sociedad Civil Catalana. ¿Qué es la Sociedad Civil Catalana? Pues las distintas agrupaciones que básicamente están contra la independencia, pero también pues con el señor Fainé, por entendernos, que es el poder financiero, y con grandes empresarios de allí. El segundo es Roberto Bermúdez de Castro, que es su secretario de Estado para este tipo de relación, que la tiene también a otro nivel. El cuarto es, bueno, quizá antes el propio ministro de Hacienda, mantiene relaciones fluidas con su homólogo señor Junqueras, y por fin el señor Enric Millo, que fue repescado a última hora, dicho sea de paso, para ilustrar, por la vicepresidenta cuando ya era presidente inspectore de paradores. Dicho eso, el soufflé salta cuando el señor Mas, a invitación de un antiguo compañero suyo, se va a la Universidad Autónoma y dice, pero es muy significativo lo que dice que el referéndum puede no celebrarse. Entonces, después de 5 años se va a celebrar sí o sí, y por mis bemoles, que se va a llevar a cabo. ¿Eso cómo ha sido interpretado? Es que no lo ha dicho así. Bueno, pues, plis o moins. No. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido? Porque se han dado cuenta que no hay posibilidad ninguna de ir por esa vía. Y hasta tal punto que se están presionando mucho a Colau como asidero, como un porque no tienen fuerza, digamos, y Colau podía ir por esa línea. Y por otro lado se han dado cuenta que efectivamente si hay elecciones, que es lo que habrá, el señor Junqueras va a ser presidente. Que desde medios gubernamentales, con el que tienen una relación fluida, como no puede ser de otra manera, institucional, entienden que sí podría llegarse a un acuerdo, por supuesto, siempre sin plantear ningún referendo, ni de autodeterminación, ni de derecho a decidir, ni nada. Entonces, ya termino ya, eso es los hechos. Pero claro, hay un lío, un quilombo, un gran problema planteado al Estado. El artículo 155 no parece que vaya por esa vía. ¿Y qué otra solución hay? Pues sería la opción máxima que nadie en su sano juicio plantea en estos momentos. Ignacio José Luis. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo este
La exacerbación del proceso se produce después de una entrevista entre Artur Mas y Mariano Rajoy, en la que Artur Mas pide una serie de condiciones y presenta un documento con 40 y tantas reclamaciones y tal. Y básicamente la filosofía que subyacía a las pretensiones de Mas era conseguir un estatus económico del tipo del cupo vasco. Rajoy se niega en rotundo a aceptar el planteamiento de Mas y Mas le amenaza diciendo, pues si no consigo esto que vengo a pedirte, atente a las consecuencias. Y ese atente a las consecuencias ha sido el desencadenamiento de un proceso de exacerbación que hemos visto y hemos vivido en estos últimos años. ¿Qué está ocurriendo a mi juicio? Que Mas está buscando un nuevo protagonismo en el escenario político catalán y cree que hay una oportunidad, viendo lo dubitativo en que se encuentra el presidente del gobierno para desencadenar una ofensiva en Cataluña, ha visto una oportunidad de volver al planteamiento inicial que se rompió hace ya unos años. Mientras que hay otro sector de las fuerzas políticas de Cataluña que, sabedores también de que no van a llegar a conseguir lo que pretenden, preferirían inmolarse y provocar el incidente de que el gobierno de Madrid se vea obligado a un tipo de intervención, que en este momento no sé exactamente hasta dónde podría llegar, pero vamos, a que se produzca el llamado choque de trenes. Es decir, que en Cataluña, a mi juicio, hay un sector que estaría a favor del choque de trenes para, en una operación victimista, decir lo malos que somos en Madrid, en el gobierno. España. Y hay en España, el gobierno de España, hay otro sector que yo creo que en este momento es el que está intentando acaudillar de nuevo a Artur Mas para volver a un protagonismo que había perdido, que está intentando apurar volver a la mesa de negociación con las ideas que no fueron aceptadas hace unos años. Esa es, a mi juicio, la situación. José Luis. Bueno, esto último, ojalá, pero yo no lo veo así. Yo, en fin, ante los análisis voluntaristas, yo prefiero dar respuesta a lo que veo. Y las palabras que dijo Mas han tenido más repercusión en Madrid, como casi siempre, que en Cataluña. En Cataluña no han tenido repercusión. Pero si es verdad, pues qué bien, nos hemos quitado el problema de encima. Yo no soy de los que quiero utilizar el 151. 55. O el 155. Oiga, retiran su amenaza antidemocrática de hacer un referéndum y se trata con el gobierno autónomo las cosas que haya que tratar, como hay que tratar con otros gobiernos autónomos. Los antecedentes recientes no dicen eso, porque a la reunión de presidentes de las comunidades autónomas con el gobierno no han venido. Por tanto, no lo dicen. Están divididos. Bueno, muy bien. Eso sería excelente. Otro hecho que tenemos en la realidad es que la reunión de la vicepresidenta con el vicepresidente del gobierno de Cataluña se salió diciendo el referéndum respecto de la independencia se hará sí o sí, dijo el que ahora parece que es uno de los que querría reconsiderar la situación en la que están. Yo ya sabía, yo por lo menos lo he dicho aquí, han ido demasiado lejos y volver es muy difícil. Volver de donde han ido es muy difícil. Y entonces, si lo que reclaman es ayuda del Estado para ayudarles a girar, es decir, a volver a una situación de normalidad, pues encantados de la vida. Sí, eso es lo que... Bueno, pero eso es un acto de voluntad y no es algo que digan los hechos. José Luis, por tanto, perdóname que te corte, que tenemos que ir a publicidad. Volvemos de publicidad y te devuelvo la palabra. Volvemos enseguida. A mí, siguiendo con lo de antes, a mí lo que me preocupa es lo que hagamos nosotros. Es decir, el resto de los españoles que no defendemos posiciones independentistas en contra de la Constitución. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, demasiada prudencia
las políticas de apaciguamiento no servirán con Donald Trump. Y dice a continuación: la prudencia no puede servir de excusa para evitar actuar cuando están en juego intereses vitales o principios esenciales. Bueno, pues parece que en España hay principios esenciales en juego, cuestiones absolutamente prioritarias. ¿Quién es el autor, José Luis? ¿Quién es el autor? Esos son dos editoriales del diario El País. He leído la primera respecto de Trump, que en fin, solo falta decir que mandemos un ballenero o alguna cosa de esas, ¿verdad? Y luego esta respecto de Cataluña. Y si estas llegasen a mellar, absorber o recortar la autonomía, la probabilidad de que la mayoría de los catalanes franqueasen posturas radicales de las que hoy discrepan sería elevada. El modelo de la Constitución de 1978, fraguado para organizar la democracia e incorporar las ansias autonomistas, en primer término de Cataluña, no sé por qué, el primer término de Cataluña y el de Euskadi, ¿qué va, en segundo lugar o qué? Iban en paralelo. Se abocaría al fiasco. En ese caso, eso es lo que he escrito, dice el editorial, Rajoy sería su principal responsable. Tócate las narices. Es decir, aquí el problema está en que se ha creado como una especie de buenismo, siempre el buenismo, que siempre encuentra soluciones a los problemas graves, buenistas, pero no nos dicen cuáles. Si yo estoy de acuerdo en que ojalá se resuelva, pero estos representantes del buenismo, de las posiciones angelicales, sería conveniente que nos dijeran, además de que no es necesario utilizar artículos previstos en la Constitución, esto se arregla de esta y de esta forma. Ahora, si no se arregla, la culpa es de Rajoy. ¿Y por qué la culpa es de Rajoy? ¿Por qué echan un pulso fuera de la Constitución y los culpables o los responsables somos los constitucionalistas? ¿Qué pasa aquí? Sí. Bueno, ¿y ¿Qué pasa aquí? Sobre todo cuando hay antecedentes en Cataluña de haber dado golpes de Estado contra la democracia en épocas pretéritas en la República. En la República. Es una comparación ¿Cómo? Es una comparación un poco complicada. Son tiempos distintos y son cosas distintas. Bueno, soy joven pero leo. Quiero decir, comparar eso con lo que hay ahora... Pues lees mal. Bueno, usted tiene una opinión y está haciendo una lectura. No, si lees mal. Claro, porque la verdad léete absoluta. Hazaña y verás tú cómo no te dice lo que pasó y no tanto, Señor ¿verdad? Corcuera, el 48% de los catalanes han votado el Parlamento que tienen ahora y que está haciendo una hoja de ruta que está teniendo lugar ahora. El Parlamento de Cataluña solamente tiene capacidad para legislar dentro de la Constitución. Y ya está. Estamos de acuerdo. Muy bien. Y cuando el Parlamento de Cataluña legisla fuera de la Constitución, el Tribunal Constitucional le dice que no vale. Punto. Ya se ha acabado. Y a partir de ahí no se puede negociar. Sí, Yo quería hablar también. Hoy hablaba el diario El País, precisamente, usted citaba editoriales, hablaba de 45 reivindicaciones trasladadas por el señor Mariano Rajoy a la Generalitat. Entre esas había sobre competencias autonómicas, sobre infraestructura, sobre nombramientos consensuados e incluso sobre la celebración del Consejo de Ministros, que ya ves tú lo político que es esto. Y de eso no quieren hablar. Pero si no quieren... Vamos a ver. Hoy se hablaba de esto. De eso es de lo que no quieren hablar. Pero perdón, solo quieren hablar... Oye, quieren hablar de la también. independencia, del referéndum. Pues si eso fuera así, que Alejandro, por favor, que si no interviene el resto de la mesa. Vamos a ver, yo solo quería hacer algunas matizaciones, algunas observaciones. Por ejemplo, Ignacio, ¿hasta qué punto asumimos la semántica de los otros? No es el gobierno de Madrid, perdóname, es el gobierno de España. Porque el gobierno de Madrid, eso es asumir de entrada lo que es una semántica que es puramente la semántica de la secesión. Perdona que te lo diga así, pero me ha molestado profundamente porque lo oigo continuamente en los nacionalistas. De la misma manera que oigo de manera continua
en los separatistas y en los que inmediatamente culpan a los constitucionalistas y al gobierno de España, de que poco menos que los culpables de que haya separatistas somos los que estamos a favor de la Constitución. Esos mismos suelen decir de manera sistemática una cosa, que Rajoy no hace nada o bien que cede mucho. Una cosa y la contraria no pueden ser. Hay un elemento que para mí es el esencial. Hablamos de referéndum, hablamos de tal, pero es que para mí la base de todo eso es algo tan simple como esto, que el derecho a decidir que ellos pretenden es expropiarnos a todos el derecho a decidir sobre el conjunto de España. Eso no hay tribunal, perdona, eso no hay tribunal ni europeo. Pero es que no me hacen falta tribunales. Es que me están robando la soberanía popular lograda en el 78 después del franquismo. Y no puedo entender jamás cómo desde la izquierda se diga que el derecho a decidir de Cataluña es progresista. ¿Cómo me pueden decir? ¿Y cómo puede decir un señor de Podemos en Toledo que está a favor de eso cuando es tan simple como que me está expropiando a mí el derecho a decidir sobre una parte de España? Esa línea es... y por eso no es referéndum, no, es que, perdone, si hacemos un referéndum algún día de algo, lo tendremos que hacer todos. Usted no me puede quitar mi derecho a hablar. Vamos a ver. Y acabo con una cosa. Lo que creo que ha suscitado todo esto es lo siguiente. En estos momentos lo que hay es táctica política. Y aunque haya podido estar muy desafortunado ese señor, cuando se lleva diciendo por activa y por pasiva que no se negocia, que no se dialoga, que es imposible, lo que está diciendo el gobierno de España, estamos dispuestos a hablar de todo, excepto de algo que no puede el gobierno hablar, que es de la soberanía popular. Y yo creo, y estoy de acuerdo, que al menos se diga a la opinión pública, no será por nosotros que no hablemos de lo que tú dices, de infraestructuras, de sanidad. Se ha respondido desde Moncloa a los 45 puntos. Se ha respondido ya. Y sobre eso el gobierno catalán no ha dicho ni Pamplona, porque lo único de lo que quiere hablar es de su referéndum. Ignacio. Bueno, pero vamos a ver, vamos a la esencia del problema que tenemos delante de nosotros. Yo creo que he ido. No. Sí, no, el derecho de soberanía. La esencia del problema es, retomando el texto que ha leído José Luis Corcuera del País, es que es verdad que en el momento constituyente la razón de ser del establecimiento de las autonomías, de las comunidades autónomas, fue el intento de integrar al nacionalismo vasco y catalán en el marco de la Constitución. Eso fue la idea fuerza de la Constitución de 1978. Luego se incorporó el derecho del resto de las regiones, de las comunidades autónomas, a tener también unas cotas de autogobierno. Bueno, si el intento fundamental de 1978 en cuanto a la articulación jurídico-territorial de nuestra Constitución fue integrar al nacionalismo vasco y catalán, hay que decir que eso ha fracasado. Y eso no se quiere reconocer. Porque si se reconoce que hemos fracasado en el intento de integrar al nacionalismo vasco y catalán, eso pone en solfa la estructura del capítulo 8 de nuestra Constitución. Y como desgraciada o afortunadamente, depende desde dónde se mire, hemos creado una Constitución con una rigidez para su procedimiento de reforma, el lío en el que estamos metidos es que, por un lado, se quiere obviar la realidad y no se quiere poner y replantear el Estado autonómico, que es imprescindible hoy en la vida española. Esto no funciona. Ni con las 45 medidas estas de más, ni con la conferencia de presidentes. Es decir, se ha inoculado ya un virus en las comunidades autónomas que, digamos, son las que quisimos integrar, que esto no tiene solución. Y hay que reordenar el capítulo 8 de la Constitución. Ignacio, y entonces estamos ante el lío de que no es fácil la reestructuración. Es imprescindible. Porque claro, si se da argumentos para que lo que se hizo bien se ponga mal, pues claro, al final no se entiende nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Y acabas de decir algo que no es verdad. A ver, dime. De decir que se hizo un Estado de las autonomías para integrar el nacionalismo vasco y catalán. Las reclamaciones. Falso de toda... Déjame un segundo. ¿No? Falso de toda falsedad. Se hizo porque en la República
existía la autonomía de Cataluña y la autonomía de Euskadi. Y no precisamente... Pero me dejas un segundo. Me dejas un segundo. Y no precisamente reivindicada solo por los nacionalistas. En la República, la autonomía de Cataluña y de Euskadi no solo fue reivindicada por los nacionalistas. Por tanto, dar satisfacción a lo que había en la República es el intento que hace la Constitución. Que sí, que es lo que he dicho. No, tú no has dicho eso. Sí. No, tú has he dicho que los autores fundamentales del deseo autonómico eran el PNV en el partido... Perdona un segundo. El País Vasco. Tú has dicho que se hizo para dar satisfacción a los nacionalistas. Para intentar integrar al nacionalismo. No es verdad. Yo creo que sí. Que no. Pues bueno, es que no es verdad. Está claro que tenéis puntos de vista Pero distintos. si no es una cuestión de puntos de vista, es que esta es una cuestión crucial. Sí, tan Porque crucial. si no, pues, en fin, yo aquí no pinto nada, ¿eh? Que quede claro. La República estuvo discutiendo la constitución de 2 autonomías, 3 era el proyecto Galicia. en España, 3 no dio tiempo a la tercera, y lo que trata la Constitución es de restituir la situación de la República. Como eso era mucho poner la situación de la República, se inventó el Estado de las autonomías con 2 tipos de autonomías. Una por un artículo que tenía más competencias y otra por un artículo que le daba a las autonomías menos competencias. Pero eso de decir que la Constitución trata de dar satisfacción a los nacionalistas... integrar al nacionalismo vasco y catalán en el marco de la Constitución. Oye, querido José Luis, yo estaba en aquel momento... Yo también. No, tú no estabas en el gobierno de la nación. Bueno, yo sí estaba. Y yo estaba hablando con Jordi Pujol, con Santiago Carrillo, con Adolfo Suárez, y sé lo que se estaba hablando. También, hombre. Y yo también. ¿Pero dónde estabas ¿Qué es eso? Porque yo estaba allí. ¿Dónde? Coño, más que tú. Si tú estabas en el gobierno justito. Sí, bueno, pero vamos, alguna información. José Luis Ignacio, ¿Pero qué dices de integrar? A ver, José Luis. Se hace para integrar al nacionalismo. No voy a insistir. Porque, claro, es que ese es el lenguaje que nos pone al pie de los caballos. Ese tipo de lenguaje es el que nos pone al pie de los caballos. Porque los socialistas vascos defendieron la autonomía del País Vasco. Los socialistas catalanes defendieron la autonomía en la República del País de Cataluña. Y por tanto, eso daba satisfacción a una exigencia de los que estábamos en la oposición, de los que éramos en la oposición y del antifranquismo para apoyar la Constitución. Para integrar. Vamos a ir avanzando. Pero a la comunidad, no a los nacionalistas solos, hombre. José Luis, por favor. Vamos No a ir solo a los avanzando. nacionalistas. Vamos a ir avanzando a los pronunciamientos que está viendo Será a la comunidad, ahora. José no a Luis, los nacionalistas vamos a ver, solos, ha habido Congreso del Partido ¿Será Popular. posible y esto? se ha debatido precisamente la situación y cómo se tiene que abordar este problema, entre otras cuestiones. No ha habido, porque no lo ha habido, lógicamente, porque siguen con el tema de la gestora en el Partido Socialista. Pero uno de los temas candentes es qué respaldo se le da, qué se hace con el PSC, qué se hace con el PSE y además qué postura se toma precisamente con estas medidas. Sí, yo si quieres empezamos primero por el tema catalán, porque decía, creo que ha sido Chani, pero bueno, Graciano lo ha dicho muchas veces, es totalmente... Independentismo no se casa, izquierda es imposible. Efectivamente, independentismo y ser de izquierda... por lo menos por las cosas que hemos estudiado y lo que hemos vivido, ¿no? ¿No sería esa la oferta que le está haciendo Pablo Iglesias de nuevo, Liber, al Partido Socialista? Yo creo que Pablo Iglesias juega a cizañar. ¿Por qué? Porque tiene un problema. Es decir, ellos dicen referéndum para votar no. Con lo cual aquí tiene un problema difícil y entonces trata de entrar sabiendo que efectivamente Ada Colau tiene un público importante en Cataluña, con lo cual hay un problema de oportunismo. Pero el Partido Socialista tiene un problema mucho mayor. El Partido Socialista sí tiene un problema mayor, sobre todo por un problema de indefinición que no lo tuvo en otros tiempos en Cataluña. Es decir, así como el PSUC tenía claro la posición, el PSC es que lo tenía clarísimo y hoy no existe. Con lo cual el Partido Socialista tiene un problema en Cataluña que yo no he escuchado claramente a Patxi López, no sé exactamente qué opina. No sé qué opina sobre qué tiene que pasar en Cataluña. En Cataluña no puede haber referéndum, es que no lo puede haber. Y como no lo puede haber, las fuerzas de la izquierda tienen que explicar el porqué. Y tienen que explicar por qué no puede haber referéndum, porque las reglas del juego son para todo el mundo y somos los primeros
que hemos defendido siempre que existan claramente las reglas del juego. Por lo tanto, por eso en Cataluña no puede, y alguien de izquierdas no debe defender que se rompan las reglas del juego, ni en Cataluña, ni en Ceuta, ni en Cádiz, que no se rompan las reglas del juego. Para mí eso es fundamental. Y hay otra cosa que a mí me ha pasado aquí muy desapercibida, hay una cosa que me parece terrible, ¿no? Es decir, todo aquel que opina distinto del establishment catalán es agredido. Esta mujer es fiscal, ¿vale? Pero da igual. Fiscal jefe. Bueno, fiscal jefe. Vale, ella tiene un cargo de responsabilidad que, bueno, en fin, que a lo mejor le va en la nómina, pero es que la gente normal de la calle. Es decir, no puede ser que tú opines distinto. O sea, yo seguramente ahora recibiré 25 insultos en Twitter. Bueno, me parece bien, ¿vale? Me parece muy bien recibirlos, pero yo voy a defender que no se rompan las reglas del juego y que en Cataluña la izquierda sea consecuente y sensata. Y a partir de ahí, máxima negociación. Y por favor, yo estoy de acuerdo con que el Partido Popular hable hasta con los porteros de las instituciones, ¿eh? Es decir, con todo el mundo, porque no quiero que se aplique el 155. Manuel. A ver, el Partido Socialista, yo creo que ahora mismo tiene una oportunidad para recomponerse con la gestora, creo que el buen papel que está desempeñando Javier Fernández al frente como presidente de la gestora, pero al mismo tiempo me hace temer que vuelva a caer en los mismos errores que cayó en el pasado. Las declaraciones de Patxi López creo que van por esa línea, es decir, no solo las de Patxi López, también las de Pedro Sánchez. Hombre, que Patxi López... Pedro Sánchez sí. Sí, bueno, pero que Patxi López diga que no se puede destituir a un secretario general del PSOE si no es consultando a la militancia, hombre, pues yo sinceramente no creo que sea la línea correcta. Creo que precisamente las primarias en el Partido Socialista han dado unos resultados bastante negativos. Pero bueno, independientemente de todo, ¿por qué creo que se está equivocando y por qué creo que sigue perdido? Porque creo que el Partido Socialista tiene distintas almas, o al menos distintas opiniones. Dice una cosa en el País Vasco, dice otra en Cataluña, dice otra en Madrid, dice otra en Andalucía. Entonces yo creo que eso desconcierta al votante socialista. El votante andaluz no entiende las declaraciones de algunos líderes socialistas en el País Vasco o en Cataluña, o Pedro Sánchez dejando la puerta abierta a una negociación abierta, o esto del federalismo asimétrico, que a mí algún día me gustaría que me lo explicaran en qué consiste. Y luego, creo que es profundamente injusto y contraproducente que se plantee una negociación abierta con Cataluña para negociar ¿qué? En primer lugar, esto de negociar con un partido político o con unos representantes políticos que pretenden vulnerar la ley, esto es algo único. Es decir, nosotros como contribuyentes podemos negociar con el Estado algo. Si tú quieres cometer una ilegalidad, el Estado negocia contigo, el Estado aplica la ley. Y si como la incumplas, vas a la cárcel o pagas la multa. En el caso político parece que no. Luego, es algo tremendamente perverso, genera un incentivo perverso. Si Cataluña, finalmente, con este tipo de amenazas, consigue algo más... ya no solo mayor financiación, ya no solo mayor financiación o mayores infraestructuras, sino, bueno, el referéndum yo también lo descarto, pero desde luego consigue ciertas ventajas que quita para que otra comunidad autónoma no diga, oye, que esta es la línea, vamos a hacer lo mismo. Y por último, ¿qué es lo que realmente quiere Cataluña? Cataluña quiere, o los nacionalistas catalanes, quieren un fuero. El tercer fuero, eso es el pacto fiscal que le propuso Artur Mas a Mariano Rajoy y que Mariano Rajoy dijo que no. ¿Eso entronca con el federalismo asimétrico que plantea el PSOE? Lo digo por lo siguiente, porque creo que contradice también al PSOE en el sentido de que si Cataluña consigue ese tercer fuero, ese pacto fiscal, Andalucía creo que no está por la labor de aceptarlo, porque se reduciría la financiación autonómica para las comunidades más pobres. 30 segundos, pero Manuel, llevan el Partido Popular y el Partido Socialista todos los años de democracia negociando con el PNV y con Convergencia, ¿vale?, todos los presupuestos y alimentando el nacionalismo, con lo cual porque necesitaban sus votos para gobernar. Claro, pero ahora no. No, es que ahora los nacionalistas nos suben la parra. Y ahora piden irse. Perdona, otro matiz. Antes negociaban con el PNV y CiU, sí, para conseguir la gobernabilidad, pero no negociaban nada ilegal, que yo sepa. Me están diciendo, Livers, lo vamos a ver en unos momentos, la portada del diario El País, a raíz precisamente de esto, por cierto, que está copando prácticamente todas las portadas de mañana, el tema de las declaraciones de Enrique Millo, pero la portada, ahora la vamos a ver, estaría recogiendo el siguiente titular, que la Generalitat aceptaría
la oferta de negociación que le estaría trasladando Moncloa en estos momentos. Ahí la tenemos, lo tenemos ya. No sé si lo podemos... A ver, la Generalitat acepta negociar la oferta de Rajoy para Cataluña. A ver si podemos captar parte de ese texto y lo vamos comentando. José Luis. No, pero... Bueno, yo es que no sé, por ejemplo, qué tiene que ver lo que ha dicho Pachi López, de que al secretario general solo le puedan destituir los militantes con Cataluña. No tengo ni idea de qué ligazón tiene una cosa con la otra. Pues que creo que puede estar cometiendo un error. Perdona, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Entre otras cosas, no estoy de acuerdo con las primarias, pero no tiene ninguna relación lo que ha dicho Pachi López con Cataluña. En segundo lugar, ¿qué pasa si el gobierno de la nación o el Estado, es decir, el Parlamento, da más cosas de las que es posible dar y no sé qué? No tengo ni idea, yo creo que no lo hará. Yo creo que no lo hará. Si eso llegara a ocurrir, sería el momento de decir, eso es una barbaridad. Pero claro, entrar aquí en una discusión sobre lo que es algo absolutamente desconocido, yo por lo menos no entro en esa discusión. Sí. Bueno, en segundo lugar, el Partido Socialista dice unas cosas en un sitio, dice las cosas en otro. Hasta ahora siempre ha dicho las mismas cosas en todos los sitios, excepto en Cataluña, y ahora parece que se ha llegado a un acuerdo para que, por ejemplo, la política de pactos y la política en general se cuente con lo que decida el Partido Socialista Obrero Español. Yo solo sé una cosa, que no va a haber referéndum de autodeterminación, que es lo que a mí de verdad me importa. Lo que me importa es que se mantenga la Constitución y que si luego hay necesidad de reformarla, que se reforme con arreglo a lo que la Constitución establece, de la forma que la Constitución establece. Por tanto, mientras eso no ocurra, ha desaparecido el principal de los problemas, el principal. Porque lo que quiere la CUP, por ejemplo, es que mandemos al ejército. Sería feliz como cuando se levantó, aunque no corresponde compararlo, cuando hubo el levantamiento nacional, como dice el presidente de la República de entonces, había fuerzas políticas que estaban encantadas, porque como no había triunfado en Cataluña, pensaban en Cataluña que iban a hacer una sociedad nueva. Las empresas, propiedad de todos, un Estado revolucionario nuevo, y estaban encantados de haberse conocido. Encantados. Es bien cierto que algunas las expropiaron y al mes siguiente ponían anuncios en los periódicos que se necesitaba socio capitalista para la empresa expropiada. Por tanto, de Cataluña lo único que me importa de momento es que no haya referéndum. Y el gobierno tiene todas las armas para evitarlo. ¿Que hay que negociar? Ha dicho algo que es absolutamente cierto. Estratégicamente me parece perfecto. Una táctica política. Perfecto que el gobierno de la nación muestre su disposición a negociar. Faltaría más. Dar argumentos a los que dicen que el Estado no negocia. El gobierno tiene que estar dispuesto a negociar. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Bueno, bien. Pues la noticia del País da datos de esta historia. Si la noticia es cierta, lo que está comentando es, tras ese titular que habíamos dicho, la Generalitat acepta negociar la oferta de Rajoy para Cataluña. Habla, y atención a lo que comenta, dice la vicepresidenta del gobierno catalán, Neus Munté, habría manifestado ya que la Generalitat va a aceptar negociar la oferta para desbloquear la situación actual. ¿Cuál sería esa oferta? La que le tiene que trasladar Mariano Rajoy, que estaría preparando en estos momentos. Munté ha asegurado que el Ejecutivo de Cataluña quiere un diálogo franco y claro. Bueno, hasta ahí objetivos que estarían asumiendo las dos partes. Pero atención a dónde se empiezan a separar. Si bien mostró su recelo a la propuesta de la Moncloa, porque ya les han anticipado que no va a incorporar bajo ningún concepto estamos la en lo mismo. opción de celebrar un referéndum. Venga a dar vueltas sobre lo mismo. Y atención al segundo Ay, punto. Y dice, y por la continua disminución de inversiones en los últimos años en aquella comunidad. Bueno, la disminución de inversiones ha sido en todas por el recorte presupuestario. Yo le he oído a la... Yo creo que en un clima de amenaza
como estamos en estos momentos, después de lo que hemos vivido en estos últimos meses, es un error la negociación. Esa es mi posición. A ver, vamos a ver, bueno, es que creo que... Eso es una opinión que yo respeto. Vamos a los hechos. Primero los hechos y después la opinión, porque si los hechos no son falsos o no son verdad, pues la opinión... vamos a ver, yo creo que esa palabra negociar no cuadra ahí. Lo que hay, lo diga El País o su porquero, es que el gobierno de España tiene un problema gordo, planteado sobre la mesa, que es los intentos de unos dirigentes institucionales de una parte del Estado de volar el Estado. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Es un problema, el principal problema político, y después de la guerra civil el problema más gordo que ha habido. Llevamos 4 años o 5 años con este lío y de alguna manera habrá que dar salida. Si el 155 no, si la última ratio tampoco, digo yo, habrá que intentar paliar. Y por la información que yo tengo, y es buena, hay 3 elementos que a juicio de la Moncloa, eso que decimos la Moncloa, pero que trabajan allí o tienen despacho allí, ha habido 3 elementos en los últimos tiempos de singular importancia en este quilombo, que diría un argentino. Primero, la posición de Francia inequívoca y formal, que era muy importante. Llevan mucho tiempo bailando el agua estos señores secesionistas a las autoridades francesas para que hagan un gesto de apoyar la consulta. La última semana ha sido meridianamente clara. No volvemos ni siquiera a recibiros. No mandéis más cartas porque van directamente a la papelera. 2 semanas. Bien. No la tercera, 2. La segunda cuestión que coadyuva esta negociación es el lío interno que tienen los principales dirigentes secesionistas. Fundamentalmente el señor Junqueras y el señor Puigdemont y más, que ni se hablan, y el uno tira de las corrupciones y tal. Y la tercera cuestión que coadyuva en ese tema es las encuestas más solventes, aunque no siempre son públicas, respecto a la pérdida de fuelle por parte del llamado Procés. Prueba de ello es que están recurriendo y llamando a la puerta diariamente de la señora Colau, que al parecer pues, es una líder inmarcesible, y necesitan su ayuda e incorporar ese tema. El señor Millo es ya peinacanas y desde luego no habla porque se ha tomado un carajillo. Es decir, el señor Millo es el delegado del gobierno, es un tipo... Termino. Y por lo tanto lo que ha dicho es que efectivamente se están no negociando, se está hablando, dialogando en todos los frentes. Yo es reiterar la posición que tengo, es respetable cualquier otra, como la mía y la de cualquier otra persona. Yo creo que negociar en un clima de violencia, de chantaje, como el que nos está sometiendo el gobierno de la Generalidad desde hace varios años al gobierno de España, creo que no se debe negociar. Y si se negocia para hacer concesiones, creo que es un malísimo ejemplo que podrá ser abordado también por otras comunidades autónomas, ejerciendo una presión similar a la que han ejercido los catalanes para conseguir el beneficio de una negociación. Esa es mi posición. Señor Camuña, pero si no se negocia para hacer concesiones o para llegar a acuerdos, ¿para qué se negocia? Vamos a ver. Sí, es que creo que en este momento lo que hay que hacer es cumplir la legalidad vigente. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que no hay que negociar con unos sediciosos, punto, y cederles más competencias. Así llevamos 30 años, haciendo concesiones que no han servido para nada, más que para llegar a la situación que hemos llegado. José Luis. Vamos a ver. Cuando son hechos históricos conviene no faltar a la verdad. Cuando son opiniones, cualquiera puede ser mejor que la de uno en todo caso, ¿verdad? Y hemos estado hablando de hechos históricos hace un momento y ahora estamos hablando de opiniones. Si lo que dices tú es verdad, oye, encantado. No, bueno, absolutamente encantado. Por muchas razones, por muchas. Porque eso que se dice que a las comunidades autónomas a unas les han dado y a otras no, es inexacto. Porque las comunidades autónomas que iban por el artículo
no de competencias grandes, se les dieron casi todas las competencias que tenía Cataluña y que tenía el País Vasco. Casi todas. Y no estaban en sus estatutos. No estaban. Por ejemplo, estando tú en el gobierno, se le dio a la Ertzaintza la competencia de tráfico que no estaba en el Estatuto de Autonomía. ¿Eso se la dio a Aznar? No, no se la dio a Aznar. Sí. No se la dio a Aznar, porque la tenían siendo yo ministro y estuve antes de ministro que Aznar, por tanto Aznar no. Se la dio el gobierno de la UCD. Pero hombre, por favor. Vale. Pero hombre, bueno, pero si eso... Coge el iPad. Coger el cacharro a ver si se le dio el gobierno de la UCD. Si estabas tú en el gobierno, mira, ya no lo tengo tan seguro, pero que se la dio el gobierno de la UCD, indudablemente. Pero es que a otras autonomías le dieron competencias que no estaban en sus estatutos. ¿Estaban las competencias de sanidad en todos los estatutos? No. ¿Estaban las competencias de educación en todos los estatutos? Entre Felipe González y el PSOE y el PP en el año 1992. Pero bueno, vamos a ver. Lo que quiero decir es que más allá de la legalidad estatutaria, ha habido acuerdos y se han cedido competencias del Estado a las comunidades autónomas. Muchas competencias del Estado a las comunidades entonces. Entre otras cosas, la competencia que tenía la Ertzaintza en el País Vasco, pues yo estuve con Pujol, que me lo pidió durante 5 años, que los Mossos de Escuadra tuvieran competencias en tráfico, y yo me fui del gobierno y no las tenían. Es verdad que ahora sí, luego sí que las tuvo, porque se le cedió la competencia de tráfico que no estaba en el estatuto. Por tanto, todo aquello que sea una negociación visible, de resultados visibles, que no nos aboque a un desastre, bienvenido sea, en mi opinión. Pero como además yo estoy tranquilo, porque como el Partido Popular se pasara en la cesión, electoralmente lo iba a pagar, pero bueno, con intereses, en verdad, porque si cediera en aquello que no puede ceder por comparación con otras autonomías, el Partido Popular lo pagaría electoralmente sin ninguna clase de dudas, pues yo no tengo el menor inconveniente en que se trate de ayudarles a los que se han metido en ese carajal, ayudarles a los independentistas, no a los nacionalistas, porque hay nacionalistas que no pretenden la independencia, sino a los independentistas que les ayuden o les ayudamos a sacar, como se dice, la pata de donde la han metido. Oye, pues bienvenida sea esa ayuda. Yo me temo que no va a ser suficiente. Yo me temo que eso es la buena voluntad. Yo he leído a Neus Musset hoy y no ha dicho lo que he leído ahí. Le he oído antes de venir aquí. No, supuestamente esto es la información que tiene el diario. Bueno, no lo sé, pero lo que quiero decir es que cuando lees el conjunto de la declaración, puede más la voluntad, puede más el buenismo que la realidad. Mucho me temo que eso no dará resultado. Pero ojalá que lo dé. Ojalá. Oye, y a partir de ahí, pues dejemos a quien corresponde hacer las cosas, que las haga y desear que las hagan bien. Y los límites, insisto, por un lado, el Partido Popular tiene el límite de su electorado, que si cede aquello que no puede ceder, pagará las consecuencias en las urnas. Y por otro lado está la legalidad. Y por tanto, como está la legalidad y está el interés electoral, a mí eso me deja tranquilo, Ahora, queremos hacer como con las pensiones, o queremos hacer, por cierto, algo que te tenía que decir, que has dicho de los sindicatos. Un país necesita imprescindiblemente articular socialmente el mismo. Y se articula con partidos políticos y con organizaciones representativas. Y una de las organizaciones representativas imprescindibles son los sindicatos. Lo que no me vale a mí es que un sindicato diga
que me tienen que dar un decreto para subir los salarios. No, señor, usted tiene que negociar los convenios y usted es el que tiene que conseguir que suban los salarios y usted es el que tiene que tener una organización como es debido. Y por último, ¿qué prebendas tienen, es decir, qué subvenciones tienen los sindicatos? Hombre, los sindicatos cobran subvenciones. ¿Cuáles? ¿Quién cobra? No, pero no vamos a volver a la es que eso es muy serio, hombre. Bueno, es que yo... haz la exposición, pero no me abras el debate porque tú no acabamos. Hombre, pero ¿qué cobran los sindicatos? A ver, dime. Los sindicatos cobran subvenciones del erario público por distintas vías, del gobierno central, de las comunidades autónomas, de los cursos de formación, de la negociación colectiva. No, señor, hombre, don José Luis. La formación ha desaparecido. Ah, bueno, pero cobraban, ¿verdad? Bueno, pues entonces ponlo en pasado. Ponlo en pasado. No, pero has dicho en presente. Siguen cobrando subvenciones, se les ha reducido. ¿En qué? Se les ha reducido las partidas. Pero cobran subvenciones. Pero dime una subvención, dime una sola. Pues solo hay que ver el BOE, Boletín Oficial del Estado. Dime, tú lo habrás visto, porque como has asegurado que lo reciben, tú me darás 1, 2, 5. Dime que una subvención. No te pido mucho, hombre. Es que no hay una, es que hay decenas de subvenciones. Como hay decenas... Decenas de millones de euros. En Boletín Oficial. José Luis y Manuel. Pero hombre, por favor. Que no, ahora como no cobran, tenemos que comentar otros temas. Los sindicatos no cobran subvenciones. ¿Me dices uno? Dime uno, por favor. No sé de memoria. La próxima semana lo traes. Le traigo la próxima semana las subvenciones. Tenemos un debate sobre los sindicatos y os invito a los dos. Y habláis ampliamente sobre esas subvenciones. José Luis Corcuera, Ignacio Camuñas, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a ver qué es lo que ocurría con esta historia de las declaraciones de Podemos, Gloria Elizo, que cargaba abiertamente contra la infanta Cristina después de esa sentencia del caso Nos. Vamos a verlo, atención. Nos sorprende profundamente que con esos hechos en el 99,99% de la situación en otros procesos judiciales en el que la condenada o la supuesta acusada hubiera sido una persona ajena a la Casa Real, hubiera sido una condena. En términos generales satisfechos, salvo respecto a la rama valenciana, que han sido absueltos, y hay que valorar los fundamentos de esta absolución respecto al resto. Parece acorde a las peticiones que realizó la acusación pública, la Fiscalía. José Ramón Bauza, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué te han parecido esas declaraciones de Gloria Elizo? En el 99,99% de los casos, aseguraba ella, añadía ella, cualquier otra persona hubiese sido condenada. Yo creo que, gracias a Dios, tenemos un sistema judicial que puede gustar más o menos, pero que funciona, y que lo que hay que hacer es respetar las sentencias. No podemos hacer más que otra cosa, y después el que quiera que interponga recursos de una forma o de otra, pero las sentencias hay que respetarlas. Repito, pueden gustar más o pueden gustar menos, pero es el sistema judicial, y la base de la democracia es el respeto a las sentencias judiciales y a nuestro sistema. ¿Te ha parecido normal que salga a hablar el juez Castro, que diga que no entendía y que no compartía la sentencia, que hubiese hecho comparaciones precisamente con el tema de la Pantoja? Decía que le pregunten a Pantoja si esto le parece justo o no le parece justo, que haya salido Rack, lo que le hemos escuchado, que también haya opinado, por cierto que ha variado, tengo la sensación por lo que están recogiendo los periódicos de que ha variado un poco su versión. Pedía el viernes o citaba o hablaba de que iba a solicitar una vista inmediata para ver si tenía que entrar en prisión de forma inmediata Iñaki Urdangarín. Las informaciones que están apareciendo en estos momentos en los periódicos suavizarían esa versión y estaría hablando ya de directamente una fianza y retirada del pasaporte. ¿Te parece normal que salga todo el mundo a opinar sobre la sentencia? Yo repito, yo siempre he sido muy respetuoso con todas las sentencias que han aparecido, y me voy a mantener esa misma línea. Yo creo que a partir de ahí, quien quiera hacer interpretaciones, valoraciones en positivo o negativo, que lo haga, pero yo siempre he sido absolutamente respetuoso y hoy no voy a hacer una excepción. Hombre, el que ha hecho valoraciones ha sido el propio Rack cuando ha dicho que se le juzgaba por presión mediática, ¿no? Ha habido decenas de declaraciones en este caso, como las de la representante de Hacienda, que hablaba de que Hacienda somos todos era un eslogan publicitario. Ha habido, en fin, demostraciones por parte de la Casa Real cuando los aparta. Durante el juicio, ¿verdad? Sí, habla durante el juicio, no después de la sentencia. Exacto. Bueno, la Casa Real ya les apartó, y lo que quizás tendría que hacer la infanta, visto lo visto, a lo mejor sería apartarse ella de la línea de sucesión o pedirle al rey que lo haga. Hay que recordar que la infanta tiene que pagar 265.000 euros, y hay que recordar que la sentencia recoge que es partícipe a título lucrativo. Vamos por parte. O sea, en este caso la infanta sale, está muy bien, pero ojo que está acreditado, y también lo decía la Fiscalía, que esta señora se benefició de eso. Estamos hablando de una persona que estaba en una sociedad que pagaba los recibos del palacete, partiendo de ahí, y que les cargaba gastos como
la factura de cumpleaños del niño a esa empresa. Entonces, la sentencia es curiosa. Más de una señora que en su declaración ante el juez Castro en 2014 dijo 59 veces no lo recuerdo, 189 no lo sé y 58 lo desconozco, entre otras. O sea, que el caso parece evidente que sí, que si no fuera la infanta... Si no fuera quien un primer elemento. En eso último es en lo que no estoy de acuerdo. Porque es de la misma manera pretender que a la infanta hay que juzgarla de otra manera por ser infanta. Mira, en este caso, a ver, la infanta, tú tienes mucha razón en un elemento. Desde luego que tiene su valoración ética y estética, están por los suelos, y hace bastante tiempo que debía de haberse apartado de la línea sucesoria y le hubiera hecho un gran favor a la institución, la que me imagino que ella creerá, porque es infanta de España, y a su hermano. Y no lo ha hecho. Y por eso el rey le tuvo que quitar el ducado de Palma. No, eso es un hecho evidente. Pero lo otro, estamos yendo al juicio en sí. ¿Y qué ha pasado con este juicio? Pues a mi opinión ha sido el acabose del populismo judicial. Hemos vivido al populismo judicial en su máxima expresión. En un juez instructor que ha estado en lo más alto del populismo judicial. En una acusación particular, que he de decirte que es por eso por lo que verdaderamente el caso de la infanta se vino abajo en el territorio de la condena penal, que esa organización llamada Manos Limpias, que es una organización presuntamente criminal, ellos con sus jefes en la cárcel. La señora, ¿qué hace? El gravísimo problema que tenía las juezas, que por cierto han dado una auténtica lección delante del esperpento que habían montado con la instrucción, con la defensa, con la fiscalía, esas 3 juezas durante 6 meses no han hecho una sola filtración. No se ha sabido ni Pamplona, nadie ha sabido la sentencia porque se han guardado muy muchos de tenerla en el ordenador para que no la viera nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Y entonces, ahora yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía Bouzá. Ha hablado la justicia y ha hablado por un tribunal que por primera vez en todo este caso me ha parecido que era un tribunal. Y el problema de la infanta era lo siguiente. ¿Quién era la única acusación que había? Era la de Manos Limpias. Pero ¿quién era Manos Limpias para acusar? No, pero perdona. Es que el afectado, que era Hacienda, decía que según ellos no había tal delito. Y es lo mismo que si hay 2 personas que estamos aquí y dice, él y yo consideramos que no nos debemos nada, pero dice ese señor, sí, tú le debes a este tal, y dice, oiga, si no me debe nada... Yo te pagué unos whiskies hace unos meses. Ya está, vale, pues, pero al menos, pues eso. Es que era ridícula, ahora se ve claramente. El fiscal Orrach, durante mucho tiempo, en Baleares, y ahí está un señor del Partido Popular, ha sido un auténtico martillo. Martillo. Ha llevado a la cárcel, el fiscal Orrach, a muchísima gente de muy alto nivel en el Partido Popular. Y en un momento determinado, porque aquí había que condenar penalmente a la infanta, se ha liado la parda. Pero eso, ahora el problema, ¿sabes cuál es? Que este juicio ya ha sido sentenciado por 47 millones de españoles. ¿Por qué? Por el populismo judicial. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de los medios de comunicación. Y me meto. Y estoy de populismo hasta el gorro. Y donde ya no lo quiero ni ver es en el mundo judicial. ¿Sabes quién empezó eso? Y el padre de toda esta criatura, Baltasar Garzón. Ya estamos. Pero, sí, no, perdona. Es juez por prevaricador. Sobre el populismo libre, déjame, por favor. El populismo judicial... El juez Castro tuvo que volver marcha atrás y repetir un auto de 270 páginas, si mal no recuerdo, que se cascó, para poder imputarla. A este nivel hemos llegado. Ha hecho una instrucción tan pésima que de 17 acusados, 17 le han absuelto 10. Un juez instructor lo primero que tiene que hacer es instruir bien. Porque ¿qué está diciendo el juez Castro? Que las 3 magistradas estas no saben de leyes. Y la infanta no sabía lo que firmaba. Pero perdona, ¿qué está diciendo el juez Castro contra sus compañeras? Contra las 3 magistradas que por lo menos han tenido discreción y no se han ido a tomar gin tonics con la abogada de Manos Limpias. Es verdad, Hombre, que... ¿o no?
Que manos limpias sea lo que vamos a ver, no voy a cortar esta discusión en ping-pong para que entren los demás. Liber. A ver, yo sinceramente me parece que lo de las magistradas es de chapo, que por lo menos te reconcilia con que hay cosas que funcionan. A mí que no se haya filtrado la sentencia me ha parecido, de verdad, como para hacerles un homenaje, ¿no? ¿Qué es lo que yo de esto...? Pues más allá que yo creo que tiene razón Chani, es decir, a la infanta da igual, está juzgada, pero no de hoy. ¿No? Porque además es el folclore, ya le llama populismo, yo le llamo folclore judicial, donde vale cualquier cosa y donde además antes de que tú lo sepas te lo han filtrado. Aquí lo hemos hablado varias veces y donde además te condenan sin que haya pruebas o te exoneran habiéndolas, es decir... Pero a mí de todo esto hay una cosa que me preocupa mucho y yo creo que es algo que tiene que hacer mirar la justicia. En estos días, desde que está la sentencia, hemos visto todos reaparecer todas las noticias que las conocemos todos. La de la mujer que con una tarjeta compra pañales y es condenada a 8 años de cárcel, el chaval que ingresa en prisión porque con una tarjeta roba 79 euros y entra en la cárcel. Todas estas cosas que además, desde el punto de vista mediático, son muy golosas. Sí, porque rascan ahí donde tienen que rascar. Pero, creo que 30 segundos, García, que rascan donde tienen que rascar. El problema es que ahí te llevan a... Y a esto no les pasa nada. Y no me refiero ya a la infanta, me estaba refiriendo a lo que decía Carlos con el tema de Urdangarín. ¿Es posible que Urdangarín no lo veamos entrar? Es posible que, sí. Que puede entrar, sí, pero de momento... La sentencia es recurrible. Y de momento el fiscal ha dicho, ya no dice lo mismo que dijo el otro día. No, pero ya bueno. dice que vamos a ver. Por lo tanto, es decir, esta doble vara de medir la sensación, que es muy fácil de explotar y muy populista, y muy fácil de explotar, esa sensación nos la quedamos todos. Todos en nuestras carnes, de los de 79 euros entran en la cárcel y estos no. Vamos a publicidad, te doy la palabra enseguida. Vamos a publicidad y volvemos ya. Bueno, quiero que veamos también cuál es la situación en Baleares, porque fruto de ese gobierno está la señora Armengol, pero está soportada por un partido que se llama MES, está soportada por la gente de Podemos y de pronto ha aparecido, bueno, pues una persona, después de determinados escándalos, con respecto a la presidencia del Parlamento de Baleares, se pone una persona, a Balti, ¿verdad, José Ramón? Correcto. Vamos a ver la información, Gemma, desde la redacción que nos ha preparado sobre qué es lo que está ocurriendo, Gemma, quién es esta persona, por qué se la pone, cómo está esa estructura de apoyos, Gemma. Pues... Carlos, como tú dices, Baltasar Picorell es el presidente desde este martes del Parlamento de Baleares. Él es el que está sustituyendo a Txelo Huertas, que fue destituida por el propio partido, por Podemos, el 24 de enero, según decían ellos, por haber incumplido el código ético del mismo. Desde este martes, desde el 14 de febrero, tenemos nuevo presidente. Es el 12º y tiene 39 años y es carpintero. Es el presidente del Parlamento gracias al apoyo de 34 votos frente a los 20 que tuvo Nuria Riera, la candidata del Partido Popular. Entre estos 34 votos a favor no solamente están los de Podemos, sino también los de MES y los del Partido Socialista, que como tú mismo habías comentado, son los tres partidos que llegaron a un acuerdo el pasado junio de 2015 para investir como presidenta de Baleares a Francina Armengol. Y aquí es donde está la clave. Durante estas semanas, tanto desde el Partido Socialista como desde MES habían pedido a Podemos que cambiara al candidato, que utilizara a alguien que tuviera más cualificación y que tuviera más experiencia institucional, pero desde Podemos han sido muy tajantes, han dicho que este era su único candidato y que si querían mantener el pacto tenía que ser él el presidente, así que Francina Armengol ha pasado por el aro y sigue manteniendo su silla gracias a este presidente. Bueno, pues esta es la información. Te voy a pedir, Gemma, que te quedes escuchándonos para que nos des datos de otra cuestión que ocurría precisamente con la famosa historia de un ático, un piso bastante lujoso de la señora Armengol. A ver si vamos hilando qué es lo que está pasando allí. Pero coméntanos, José Ramón, ¿quién manda ahí? Es decir, ellos dicen, no te doy a elegir, no te doy a negociar, es esta persona y punto.
Bueno, la presidenta no manda. La presidenta está sentada en el asiento presidencial y hace todo aquello que sea necesario para seguir no gobernando, sino teniendo el poder. Y eso todo se origina en junio de 2015, mayo de 2015, cuando el Partido Popular, nosotros ganamos las elecciones, pero no tenemos la mayoría suficiente para configurar un gobierno. Yo en anteriores ocasiones, en tu programa, lo he dicho varias veces. Es decir, yo incluso le ofrecí a Francina Armengol que gobernase en minoría con los apoyos del Partido Popular, dándole estabilidad, pero para que no gobernara con el populismo, el radicalismo, el nacionalismo, el catalanismo y el extremismo. Pero ella siempre contestó esa frase del no, no, ¿y qué parte del no ha entendido usted que hemos escuchado en los últimos meses de Pedro Sánchez? Con gran éxito. Con gran éxito, ella es la alumna más avanzada y es lo que practicó en la anterior legislatura. Y ahora ve mucha gente como nosotros no pudimos llegar a más acuerdos porque esta señora simplemente decía que no. ¿Qué ocurre? A consecuencia de que ella lo que le interesa es ocupar el asiento presidencial, cede y concede todo aquello que sea necesario con tal de mantener su asiento. Y una de esas concesiones fue, en primer lugar, pues que la presidencia del Parlamento, la segunda máxima autoridad de las Islas Baleares, después del presidente del Gobierno, es la presidencia del Parlamento. Se la dio a una señora de Podemos, Txelo Huertas, a la cual sus propios compañeros, como consecuencia de una serie de circunstancias internas de trato de favor a uno u otros compañeros a través del propio Gobierno balear, pues puso una serie de inconvenientes dentro del grupo de Podemos que hicieron que ellas dos salieran al grupo mixto y fueran echadas, con lo cual, en este caso, la presidenta del Parlamento tenía que dejar de ocupar esa responsabilidad. Y a partir de ahí es cuando tanto el Grupo MES, que es el grupo nacionalista, junto con, o por otro lado, el Partido Socialista, que es tan nacionalista como cualquiera de ellos, dicen que van a ser ellos quienes van a ocupar el sillón presidencial. Y en este momento levanta la mano los señores de Podemos y dicen, quietos todos, ustedes están aquí porque nosotros estamos aquí dándoles la oportunidad de gobernar. Así que nosotros vamos a poner al presidente del Parlamento, que será el que nosotros decidamos. Y es cierto lo que se ha dicho, yo no voy a cuestionar absolutamente a nadie en su capacidad formativa ni en su experiencia, pero este señor no tiene toda la experiencia del mundo y no voy a hablar, yo creo que hay gente que tiene más capacidad para hacer de presidente del Parlamento. En cualquier caso. Algunas de las frases suyas, leo una sobre Felipe VI, estábamos hablando precisamente de la Casa Real, dijo sobre él, algún dictador te dejó demasiado arraigada su semilla. Estas son algunas de las frases que ha lanzado Balti, como él se denomina. Él pone y firma, de hecho, en Twitter como Balti Picornelli. Es que él, si se entra en sus páginas en redes, donde es un gran activo usuario de redes, pues vemos que es pues nacionalista, chavista, es castrista, es uno de los que lamentó la muerte de Fidel Castro, es animalista, es todos los istas extremistas que uno puede reconocer. Y ahora el Podemos le dijo, pues si usted, señor Armengol, ¿quiere ser presidente del gobierno? Sí. Pues ahora le toca que este señor sea el presidente del Parlamento. Pues vale, y mañana le dirán que baila una sardana y bailará la sardana. Pero yo, en fin, puede ser carpintero sin duda, y peluquero no es, desde luego, pero carpintero puede ser un magnífico presidente siendo carpintero, pero en fin, no es el uso así en las grandes potencias democráticas del mundo, pero en fin, yo tampoco tengo nada contra el carpintero en cuestión. Pero lo que le quería preguntar es que, claro, las Baleares son unas islas y ahí llegan a Tramuntana y Azota, en fin, es un carajal eso, porque la señora Armengol se apoya en 3 partidos o 17. ¿Cuántos? Se apoya en 3, pero uno de los 3 es MES, es una agrupación de partidos donde está... O sea, 17. Sí, todos los que quieran, es decir, cualquiera menos el Partido Popular. Ya. ¿Y qué dice la sociedad civil? Pues si es que existe la sociedad civil. Te voy a decir, Graciano, que allí el Partido Socialista, escuchaba atentamente vuestra intervención anterior, el Partido Socialista de Baleares tiene su mensaje independiente del Partido Socialista en cualquier otra comunidad. Es decir, el Partido Popular sí que tiene un mensaje íntegro y unívoco en cualquier región de España. El Partido Socialista, en función de donde esté, tiene un mensaje. El Partido Socialista en Baleares, además, es un partido catalanista. De hecho, la señora Armengol es una
autodenominada pues defensora de los països catalanes. Esta semana que viene en Baleares hay una cumbre donde se quieren unir los catalanes con los valencianos y los baleares para configurar y reconfigurar los països catalanes. Cuando yo era presidente esto no solamente era inimaginable, sino que era impensable. Esta señora ha vuelto a poner otra vez el requisito del catalán para hacer la administración, ha vuelto a poner la inmersión lingüística. No han aprobado leyes, lo que han hecho es derogar todas las leyes que hicimos en nuestro gobierno. ¿Qué dice la sociedad? Pues la sociedad está estupefacta porque la inmensa mayoría de la sociedad balear, excepto la suma legítimamente configurada de lo que sale en un resultado electoral, pero la inmensa mayoría de la sociedad no piensa como lo que está representado, repito, legítimamente por la suma de escaños. Baleares está, actualmente, otra vez estamos generando déficit, otra vez estamos pagando. Yo dejé el gobierno, encontré el gobierno con un precio con facturas de hasta 572 días cuando nosotros llegamos a gobernar. Es decir, que alguien llegaba y decía, mire, yo me llevo el boli, pero te vendré a pagar dentro de 2 años. Al final de nuestra legislatura lo dejamos en torno a 36 días. Teniendo en cuenta que, como bien sabéis, lo que es los periodos medios de pago en Insalud pues se retrasan más, con lo cual había momentos que prácticamente pagamos al instante. Es que ahora ya se están pagando a proveedores a más de 90 días. Ya estamos generando deuda. Impuestos, por supuesto, impuestos todos los que quieras y más. Ya hemos puesto también la ecotasa, o ya se ha puesto la ecotasa. La sociedad balear lo que está viendo es que quienes están no gobernando, sino asumiendo el poder, lo único que quieren son los sillones, al precio que sea. Quiero preguntarle a Gemma, que le he dejado pendiente, de cuál es esa cuestión por la cual, sin embargo, resulta que Podemos no le ha pedido ninguna explicación. Y ha sido un escándalo que ha salido en la prensa de allí, en la prensa de Baleares, ha salido en el resto de periódicos, lo ha sacado el periódico El Mundo y alude directamente, no sé si tenemos ya conexión con Gemma, alude directamente a esa cuestión de un piso, de un ático de lujo. Cuéntanoslo y nos da los detalles ahora, Gemma. José Ramón, ¿qué ha pasado con ese piso, un ático, en el cual aparece, creo que era la mitad del ático, es decir, de todo el ático aparecía su nombre, la otra mitad a nombre de la pareja de la señora Armengol? Posteriormente renuncian al derecho de compra, una historia muy rara. Que es arquitecto también, ¿no? Es una historia muy rara. Yo recuerdo precisamente que en los últimos meses de nuestra legislatura, cuando se hacía además el debate que yo tuve con la señora Armengol, se suscitó este tema y se le preguntó a ella, bueno, ¿qué sabe usted del famoso ático? Que hay una serie de irregularidades que aparentemente de compraventa, pero claro, al ático de la pareja, lo que estoy diciendo es lo que yo he leído en la prensa y de documentos extraídos que son verídicos. O sea, vamos a dejar que nos lo cuente Gemma y te lo pregunto. Gemma, ¿qué es lo que ha aparecido en prensa de toda esta historia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues, Carlos, hubo una fuerte polémica por la compra o no de un palacete por parte tanto de la pareja como de Francina Armengol, la presidenta de Baleares. Al principio Armengol decía que no, que ella no tenía nada que ver con esto, pero después el diario El Mundo sí que publicó unos documentos en los que se mostraba que sí que había una reserva de este palacete valorado en más de 300.000 euros. Además, también se publicaron unos chats de Podemos ahí en las Islas Baleares en las que se podía decir que había sido una pillada a Francina Armengol y que era un as que tenían bajo la manga. Por lo tanto, ¿tienen algo que ocultar los de Podemos cuando callan este tema pero se guardan el as en la manga? Bueno, pues esta es la historia. ¿Cuál ha sido la reacción de los distintos partidos, José Ramón? Pues efectivamente, la sociedad que se constituye para la compra de ese edificio, entre los cuales hay un ático, se constituye a escasos días antes de que se le conceda el crédito. Con lo cual es una cuestión curiosa. Repetía que cuando se producía todo ese debate en las postrimerías de las elecciones autonómicas de 2015, la señora Armengol decía que no sabía absolutamente nada, que ella no tenía nada que ver, que era una cosa de su pareja y demás. Y luego, curiosamente, un año después, salen una serie de documentos donde ella, con su firma, bien absolutamente especificado, es una de las personas que hace una opción de compra para precisamente ejercer la compra de ese ático. Ahí hay cosas extrañas, cosas que no se saben y cosas que incitan a pensar que pueda haber estafa, que pueda haber falsedad en documento público. No lo digo yo, es lo que ha salido en medios a raíz de eso. El grupo, me preguntabas tú, ¿qué han hecho los grupos parlamentarios en relación a este sentido? El grupo de Ciudadanos solicitó una comisión de investigación para saber qué pasaba sobre ese caso. Yo aquí, lamentablemente,
lo he dicho en varias ocasiones y lo digo ahora, lamentablemente el Partido Popular de las Islas Baleares votó en contra de la comisión de investigación de saber qué pasaba con ese artículo. ¿Por qué? Pues yo no lo sé. Yo no hubiera votado en contra de la comisión de investigación porque a mí me gustaría saber qué es lo que había pasado. A mí en concreto, cuando yo era presidente, a mí se me solicitó una comisión de investigación sobre el Palmarena, sobre cosas que afectaban a personas del Partido Popular de etapas anteriores y en todo momento dije que sí, por una sencilla razón, porque yo no tengo nada que ocultar. Aquel que ha hecho las cosas bien tiene que estar tranquilo y el que no ha hecho las cosas bien pues debe asumir sus responsabilidades. Yo desconozco, francamente desconozco, por qué el Partido Popular de las Islas Baleares, actualmente el grupo parlamentario, desconozco por qué no votó en contra, por qué votó en contra de la comisión de investigación, teniendo en cuenta que raro es que solamente hubo dos partidos que votaron en contra, el Partido Socialista, obviamente, y el Partido Popular. Yo no tengo explicación y a mí me hace mal pensar eso. No me gustan bien las comisiones de investigación. Creo que deben aceptarse porque quien no tiene nada que esconder no tiene por qué temerlas. Luis Valcarce, que se ha sumado con nosotros a la mesa. Quiero que hablemos también de una información que aparecía, no es en territorio balear, es en territorio de Madrid. Y alude a determinados grupos violentos. Cito uno de los titulares, se publicaba en ABC, radiografía de la ultraizquierda. Atención a lo que decía. Distrito 14, los ultras más fuertes al amparo del concejal Pablo Carmona. Estaríamos hablando de un cargo oficial. En la noticia se citan determinadas cuestiones como que estos estarían actuando y que, de hecho, algunos de los privilegios que habrían obtenido habría sido la cesión de determinados locales para que se organicen, etc. Quiero que escuchemos cómo habla de este grupo Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, y quiero que Luis Valcarce nos diga, porque tú, ¿qué información tenemos? ¿Qué es lo que está pasando con esto, Luis? Bueno, lo que preocupa es, primero, el alto nivel de violencia que en un barrio como Moratalaz, que es de donde es este concejal de Ahora Madrid, concejal presidente de Moratalaz, el nivel de violencia y de inseguridad... nombrado con la llegada de Manuela Carmena. Exactamente, a partir de la llegada de Ahora Madrid, una vez que Manuela Carmena se hace con la alcaldía, se está suscitando una serie de hechos que jamás en ese barrio se habían visto, como agresiones así al azar y palizas con puño americano, navajazos en la cara y demás. En julio del 2016, efectivamente, hubo un hecho violentísimo que fue en las fiestas de Moratalaz, el Distrito 14... El ayuntamiento le da una caseta a este colectivo que se denomina antifascista, anticapitalista y feminista. Y en ese momento, en esos días, ocurren unas agresiones violentísimas, donde una chica, por ejemplo, una chica feminista acaba con los dientes, acaba con toda la boca rota, se la rompe con un puño americano. Una feminista. Hay ocho detenidos y la policía los ficha como presuntamente miembros de este grupo de Distrito 14. ¿Y finalmente, cuál es la relación que tienen ellos con este concejal, con Pablo Carmona? Bueno, es que, a ver, Pablo Carmona viene de la parte de Ganemos. Ahora Madrid está dividido, sabes que es Podemos y Ganemos. Es decir, ese es el sector más crítico de Manuela Carmena. Él, en un momento, de hecho, hasta disputó las primarias en las cuales se hizo Carmena con el poder. Pablo Carmona, al ser concejal en Moratalaz, necesita un brazo ejecutor, necesita un activismo. Él es un activista profesional, lleva 25 años en este terreno y lo conoce muy bien. Y a partir de Distrito 14 nace en el 2012, pero con Ahora Madrid se dispara. Carmona, ¿qué hace? Los protege, les da, pueden gozar del uso de instalaciones, de polideportivos, de colegios y demás. Se habla incluso. Y demás. Y cuando suceden estos hechos, Carmona es el que sale y dice: pedimos presunción de inocencia para los presuntos miembros de Distrito 14 que han sido detenidos por las agresiones salvajes en el distrito de Moratalaz. Pues vamos a escuchar la descripción que hace de ellos un responsable policial de Distrito 14, que estarían recibiendo cesiones de colegios, de polideportivos, etcétera, de locales, por parte de uno de los concejales de Ahora Madrid. Atención. Distrito 14 es un grupo radical de ideología ultraizquierda asentado en Moratalaz. Tiene una sede llamada La Bancarrota. Es un grupo de carácter radical y violento. Se conoce como, en algunas cacerías que ellos llaman, como la caza al pijo. Son detenidos por lesiones. Su ideología es afín a estos partidos políticos de izquierda un poco más ultra, un poco más a la izquierda.
Pues esto no es ninguna versión periodística, sino que es directamente la versión sacada de los archivos policiales. El distrito, cuando detienen a esta gente, el distrito 14 sale y dice, no, esos violentos no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con nosotros, no son miembros nuestros y finalmente un juez determina que, bueno, que no ha quedado muy claro. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver en la página web de Distrito 14 esta gente que se ve que condena la violencia y que no quiere saber nada. ¿Qué encuentras en la página de este colectivo? Encuentras apoyo a Alfonso Fernández, más conocido como Alfa. Un héroe de todo lo que es los movimientos antifascistas, de todos estos grupos violentos, una especie de héroe nacional. Detenido, como se acordará nuestra audiencia, con una mochila con explosivos y metralla en la huelga general de noviembre de 2012. Apoyo a... la última vez que estuve en tu programa comentamos la agresión a esta chica de 20 años en la puerta de una discoteca en Murcia. Pues apoyo a los agresores. O sea, la agresión a esa niña de 20 años totalmente justificada en esa página. Y estos que dicen, y esta es la mejor, dicen que son feministas, se financian a través de merchandising con una camiseta que dice amo a mi bar, ama tu barrio, odia a Cifuentes. Eso es Distrito 14. Pues esto estaría teniendo el respaldo de Pablo Carmona. Pero la vinculación entre los que hicieron esa barbaridad que hemos visto ahí y Distrito 14, ¿se puede constatar o no? Te pregunto, no tengo ni idea. Ha habido, por eso dije presuntos, porque la Policía Nacional dice que sí, que eran miembros de Distrito 14. Luego después vino un juez y dijo que no, le dio la razón y hubo otros medios que tuvieron que rectificar. Ahora, Gandhi, la reencarnación de Gandhi no son. Hippies que se fuman porros no son. Basta entrar en la página y encontrarte con eso. Apoyo a Alfon, apoyo a camisetas de Amo a mi barrio y odio Cifuentes, niños de pecho no son. Pero el apoyo a Alfon es una cosa muy compartida entre distintos grupos de izquierda y no necesariamente significa que haya un apoyo a la violencia. Y si el juez dice lo contrario, apoyar a un señor que va a una manifestación con una bomba no es apoyar a la violencia. Hasta donde yo sé, lo que se habla... Pero déjame terminar. Lo que dice Alfon y lo que ha dicho la defensa de Alfon de hoy es que se le metió eso en la mochila. Un juez lo ha condenado, está en prisión. Punto, es lo que hay que decir. ¿Tú crees que apoyar a Alfon no es apoyar a la violencia cuando ese señor... Lo que yo crea, pero no, te lo pregunto a ti, porque ese señor fue condenado por llevar una bomba a una manifestación por el Tribunal Supremo. Insisto, conozco a muchas personas de la izquierda que apoyan y dejan gráficamente constancia de que apoyan a Alfon en este caso porque consideran que aquello fue un montaje policial. Alfon está condenado, las cosas son como son y eso no significa que es apoyar a la violencia. No, eso no significa que estén animando que vayamos a matar viejecitas. Es que a mí me hace gracia una cosa que es algo así, dice, es que han condenado a Alfon por ir a una manifestación. Es lo mismo que si yo digo que condenaban a Jesse James por subir a los trenes. No, lo han condenado en teoría por llevar un artefacto explosivo. A Bakasidi y a Sandan Keith no los condenaban por entrar a un banco, era por atracar el banco. Este señor no se le condena por ir a una manifestación, no. Es que hay que dejar las cosas claras. Es que las estoy dejando Lo que pueda crear, no. Lo que pueda creer alguien de gente, no. Ese señor ha sido condenado por llevar una mochila con una bomba a una manifestación y quien le apoye está apoyando a la violencia. Os doy los datos, fueron detenidas... 14 personas, Chani, fueron detenidas por delitos de odio por agredir a 3 jóvenes en aquello que se llamaba la caza al pijo y tal, a los que consideraban fachas el día 12 de octubre. Por eso hemos acudido precisamente a la policía, le hemos preguntado y la ficha que nos han dado es esta que acabamos de escuchar todos. Es decir, ellos siguen vinculando. La Policía Nacional los tiene identificados y ellos han dicho que eran miembros de Distrito 14. Luego después ha venido un juez y ha dicho que no. Pues ahí está. Ahora lo demuestre. Descríbenos es que no tengo claro, supongo que la audiencia tampoco, el concejal que dices es Pablo Carmona. Este que también tuvo problemas con los tuits, que está en una silla de ruedas. No, ese es Pablo Soto. Es decir, Pablo Soto es el que se encarga de los temas de participación y es el que se ha encargado de repartir los sobres que muchos madrileños han llegado. En el caso de Manuela Carmena, cuando se enteró cuando pasaron los hechos de Distrito 14, Manuela Carmena quedó señalada y efectivamente ella se desmarcó rápido. Pero insisto, no porque ella ahora se vende como la reencarnación del Dalai Lama y se saca fotos con Richard Gere y va a organizar un foro de paz, porque ella fue la misma que apoyó
la absolución de Rita Maestre en el asalto a la capilla. No tuvo ningún tipo de violencia. Ella se desmarca. Fue una protesta pacífica, no. Se desmarca de eso, pero simplemente porque el sector de Pablo Carmona es Ganemos Madrid, que es el que se la tiene jurada a Manuela Carmena. ¿Quiénes están ahí? Pues ahí están Romy Arce, ahí está Montserrat Galcerán, la millonaria Barzales, la que tiene 9 propiedades. ¿Cuál es el problema? Porque sea millonaria no puede hacer políticas de la izquierda por ser millonaria. Si a ti te parece, perdona, Libertad, si a ti te parece muy coherente ir a manifestaciones ocupas cuando tú misma tienes y criticar el capitalismo cuando tienes acciones en 2 empresas del IBEX y 9 propiedades, si a ti eso te parece coherente, lo tendrá que explicar la señora yo no sé qué tiene. Si no tiene los pisos vacíos, creo que puede ser. Claro, en lugar de ir a apoyar a los ocupas, que vaya y le regale alguna de las propiedades. ¿Y dónde estuvo la violencia en la protesta de Rita Maestre? Porque un juez ha dicho lo contrario. Perdona, el asalto a la capilla fue un acto de profanación. Ahí había un sacerdote dando misa y se le invitó a que se fuera. Y un juez lo que ha dicho... O sea, si a ti te parece que eso es un respeto a lo que son las creencias. Si a ti te parece que ahí no hay violencia, pero bueno, eso fue organizado. Eso fue organizado por Contrapoder. Vamos a volver a la historia en la que estamos, por favor. Romy Arce es esta que el otro anterior, semana pasada, nosotros publicamos en Estrella Digital que le ha dado 80.000 euros a la cooperativa de Rafa Mayoral sin pasar por ningún... Bueno, sí, en fin, que da el sexto, que no deciden no dárselo a nadie, se lo dan a estos porque son los que cada uno de los concejales de Ahora Madrid cuida sus propios chiringuitos porque son sus maneras de engrasar la maquinaria activista. Yo creo que para empezar hay que empezar a utilizar correctamente el lenguaje. Esta gente se hace llamar colectivos antifascistas y no hay más fascismo que el que ellos mismos representan. Es el discurso del odio y es la violencia pura y dura contra todo aquello que no sea su ideología y su pensamiento. ¿Pero quién es esta gente? ¿Es Distrito 14? ¿Son los concejales de los grupos de extrema izquierda que estamos viendo en las últimas semanas cómo están apalizando a gente por la calle. Y eso es condenable y eso es perseguible. Lo que es trágico, además, no es que solo sea condenable y perseguible, es que es algo habitual, se ha repetido a lo largo de la historia. Todos los movimientos totalitaristas siempre se han nutrido o han utilizado a su favor pues grupos de jóvenes violentos en las calles. Las camisas pardas, las camisas negras, la cale borroca en el caso del movimiento cercano a los etarras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto no es algo nuevo. Lo trágico no es que se produzcan, que lo es, este tipo de hechos absolutamente deleznables, sino que haya partidos políticos con representación parlamentaria en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, pero también a nivel autonómico local, que no lo critiquen o que incluso lo apoyen de una u otra forma. Porque, hombre, el caso de Alfon es significativo, pero el caso de Bódalo, que también está encarcelado con sentencia, y hay manifestaciones constantes de Podemos a favor de la amnistía de este tipo de personas. El mismo día que se solicitaba la prisión para la infanta Cristina, simultáneamente otro grupo, más gente de RC, por cierto, y gente del SAT, estaba delante de la prisión donde está Andrés Bódalo, diciendo que Andrés Bódalo tenía que salir de ahí. Está certificado y de hecho nosotros hemos tenido en el programa incluso una mujer embarazada de 6 meses a la cual engancharon del cuello, la pretendían sacar por la ventana un día de huelga por cometer el terrible pecado de querer trabajar un día de huelga. ¿Una panadería? Embarazada de 6 meses, en una heladería, embarazada de 6 meses, una panadería. mientras sujetaban a su marido y le golpeaban con los palos, está certificado en la sentencia, con los palos de las banderas. Pero quiero que veamos, por cierto, que otra noticia que salía hoy, bueno, hoy mismo, entre ayer y hoy. Pero Cintia, cuéntanos las portadas que hacía referencia, que te lo voy a preguntar, José Ramón, a ese proceso de primarias tremendo que se ha tenido en la Comunidad de Madrid por parte de Podemos. Es decir, se enfada Pablo Iglesias con Íñigo Errejón y dice: Íñigo Errejón, tú eres el candidato para la Comunidad de Madrid. Ahora lo vamos a hablar, pero Cintia, vamos con las portadas. Sí, empezamos con el diario La Razón porque hablan sobre la rehabilitación de la infanta y es que Zarzuela debate la rehabilitación de la infanta tras la absolución. Por lo visto, hay dos posturas en Casa Real, quienes apuestan porque se vuelva a incorporar en la vida pública y quienes piensan que tiene que darse un tiempo a que haya una sentencia firme del Supremo. Más abajo nos dice: el Gobierno admite contactos discretos de la Generalitat para gestionar el día a día. Aquí no citan en portada a Enric Millo, pero bueno, ya admiten contactos discretos.
Algo que nada tiene que ver con la portada del País, que la veíamos antes, que el gobierno catalán acepta negociar la oferta de Rajoy para Cataluña, como bien hemos comentado durante el programa. Diario La Vanguardia, hablamos de presupuestos. Rajoy asume que el PSOE no apoyará los presupuestos. El PP debe pactar al menos con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Los populares plantean la posibilidad de abrir contactos con PDeCAT. Y de esto depende mucho lo que nos cuenta la segunda portada del diario ABC. El Pacto de Toledo prevé que las rentas altas asuman el peso de las pensiones. La comisión recomendará subir las bases de cotización y la pensión máxima. Pues nada, no sé yo si funcionará, pero de luego va a haber algún colectivo que no va a estar muy contento. ¿Qué puede acabar ocurriendo, José Ramón, con el tema? Lo estábamos hablando antes, esas declaraciones de Enric Millo. Enric Millo habla de que se estarían manteniendo contactos, y dice algunos no públicos, con la Generalitat, y dice en las más altas instancias o a todos los niveles. Y veíamos esa portada del diario El País, que la hemos comentado antes, en la cual se aluden a que la Generalitat sí aceptaría negociar. Luego dentro del texto sí que puntualizaba y decía Moncloa no va a ofrecer en ningún caso nada de acercamiento con respecto al tema del referéndum, pero con respecto al resto se podría hablar. ¿Qué es lo que está ocurriendo, José Ramón? Bueno, lo que está ocurriendo solamente lo saben aquellas personas que pueden estar sentadas si es el caso de que haya una negociación. En primer lugar, el presidente Rajoy y nuestra vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ya ha dicho en numerosas ocasiones que no va a haber ningún tipo de referéndum, con lo cual eso hay que descartarlo de partida. Por muchas cosas, aparte de la Constitución, porque si hubiese un referéndum tendríamos que decidir todos los españoles. Punto número uno. Segundo, que haya diálogo, que haya intentar acercamientos, eso siempre es bueno, nunca es negativo. El que hablen las dos partes y que puedan intentar llegar a algún tipo de acuerdo siempre es bueno. Otra cosa es qué piden unos y qué piden los otros. Yo creo que si hay negociaciones o si hay conversaciones, siempre es bueno. Veremos a ver cómo acaba. ¿Se puede ceder? Nosotros le estamos lanzando a la gente esa pregunta. ¿Debería el gobierno dar más dinero a cambio de frenar el referéndum? ¿Se puede ceder en dinero? Yo no creo que la cesión debe ser en dinero, por una sencilla razón. Mira, yo he sido presidente de un gobierno que... Hay dos comunidades que son las que más porcentualmente aportan a las arcas estatales, que son, por este orden, Baleares y Madrid. Son las dos que más aportan porcentualmente. Proporción con su población. Claro, porcentualmente. No en términos absolutos. No, claro, yo digo con términos porcentuales porque, claro, Baleares tiene menos capacidad económica, pero porcentualmente somos... Respecto a su PIB. Efectivamente. Y somos una comunidad solidaria. Y siempre hemos querido ser solidarios. Yo soy el primer presidente autonómico que en la primera conferencia de presidentes, que hubo en el año 2012, solicitó una modificación del sistema de financiación. Obviamente era muy complicado, por no decir imposible, tal como estaban las arcas públicas de nuestras comunidades, de nuestros ayuntamientos y del Estado español. Dicho eso, si empezamos... que no será el caso de España, pero yo entiendo que Cataluña lo pida continuamente. Si puede haber concesiones en función de presiones, lo que ocurrirá es que todos los presidentes autonómicos empezaremos a pedir para ver si nos dan. Porque no solamente por nosotros, sino porque nuestros ciudadanos van a decir, oye, es que si tú no pides, tú vas a ser más tonto que los demás. La pelea por los fondos. Entonces, tiene que ser... La modificación del sistema de financiación tiene que ser lo más consensuada posible, que es lo que no hay ahora. Es decir, el último sistema de financiación se pactó entre el gobierno de Zapatero y el gobierno de Cataluña. Cuando llegaron a un acuerdo, y el gobierno andaluz, cuando llegaron a un acuerdo, lo que sobraba es lo que se repartió en el resto de comunidades autónomas. No es fácil, pero obviamente no podemos ir presionando para ver si me dan más, porque si no estaríamos todos los presidentes autonómicos pidiendo para nosotros mismos. Nos vamos a publicidad y volvemos ya. Bueno, pues nos marchamos ya. Vamos a ver el resultado de esa pregunta. ¿Debería el gobierno dar más dinero a cambio de frenar el referéndum? Han contestado ustedes que sí, 32%, que no, 68%. Ahí dejamos la consulta. Nos marchamos. El viernes aquí estaremos como siempre a eso de las 10 de la noche, 10 menos cuarto. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.